Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenos amaneceres, buenas medias noches. La hora que sea donde quiera que estén ustedes en este semiesférico mundo, bienvenidos a El Raiva Desnudo en su versión de los jueves que se llama Revista Semanal, porque recorremos algunas cosas que han pasado durante la semana, sin olvidar que aparte tenemos ahora música, que hemos estado sacando cosas interesantes, tenemos también a fondo los miércoles y hacemos un esfuerzo enorme por hacer cosas para ustedes a cambio de que pues, un like, un me gusta, una suscripción, un apoyo en Patreon, lo que sea. El objetivo aquí no es ni hacerme rico ni hacerme famoso. El objetivo es ayudar a que la gente piense. Y el otro día lo pensaba yo en la forma en cómo evalúo ciertos grupos musicales. Hay gente que está allí para que veas qué buenos son tocando la guitarra, o para que veas qué guapas o guapos son, para que veas qué bien bailan, y entonces los admires a ellos. Luego hay otro tipo de músicos que están allí porque tienen algo que decir, te quieren cantar una canción o mostrarte una melodía con la cual quieren conmoverte. Son dos aproximaciones distintas. Y yo las veces que estuve en el escenario nunca tuve esta ansia que tienen algunos de ser estrella. A lo mejor estoy mal yo. Pero yo lo que tenía era canciones que quería que la gente oyera. Y siempre fui, cuando no eran mis propias creaciones, siempre funcioné como correa de transmisión. Por ejemplo, cuando Alfredo Zitarrosa fue detenido en Uruguay, pues yo anduve por lo que eran las peñas folclóricas de México, cantando canciones de Zitarrosa que había yo puesto y denunciando pues la prisión del compositor, cantante y guitarrista Alfredo Zitarrosa, que luego con los años me tocaría hacer la última entrevista que le hicieron en México, en 1986, en San Juan del Río. Poco después murió cuando regresó a Uruguay. Entonces, pues no es, la idea no es hacerme ni rico ni famoso, sino que ustedes compartan información que creo que es importante, datos que creo que son útiles y formas de pensar que les van a servir para que no les vean la cara, que es, creo, lo fundamental. Así que, niños y niñas, perritos y gatitos, brothercitos y sistercitas, comenzamos. Y hoy tenemos un montonal de cosas que hacer, así que voy a tratar de abreviar, ya ni debería yo decirlo. Bueno, a las 8:30 tenemos cosas que sabemos y en este caso en concreto tenemos cosas que sabemos que me gusta muchísimo, que es el de Ambroise Paré. Ambroise Paré era un cirujano, barbero cirujano, que no médico, porque no existían los médicos, del siglo XVI, francés, pero que usaba rudimentos del método científico, por ejemplo, comparando cómo se recuperaban los soldados que habían sido tratados de una u otra manera después de una batalla. Y a él se le presentaron algunas cuestiones de las creencias, pues obviamente supersticiosas del siglo XVI, y las abordó de una manera muy interesante que vamos a contar aquí, sobre todo la del unicornio con Ambroise Paré. Entonces, pues, véanla. ¿Qué más? Hicimos ayer el vídeo del budismo fake del fontanero Lobsang Rampa, que era en realidad un fontanero que se llamaba Cyril Henry Hoskin. Y por cierto, hubo gente que se enojó conmigo. Dice, está bien que tengan conciencia de clase, a mí me parece razonable. ¿Pero qué tiene que sea fontanero? ¿Por qué lo mencionas? Hombre, lo menciono porque no era un lama budista del Tíbet, era un fontanero de Inglaterra. No tiene nada de malo ser fontanero. No es ninguna desgracia ser fontanero, no impide escribir el que seas fontanero, ni mucho menos, pero no era lo que decía que era. El problema es el embuste, no lo que era en realidad. El problema es que no era lo que decía ser en su fantasía. Pero este señor engañó a muchísima gente y yo lo hice ahora este video porque me aterrorizó descubrir a través de los comentarios de ustedes en los videos que o ha vuelto o sigue estando allí en la conciencia de la gente la idea de que Lobsang Rampa era un maestro budista que enseñaba cosas maravillosas y te enseñaba a levitar y hacer viajes astrales y abrirte el tercer ojo para ver las auras. Y pues no es así. Y ya que estamos en eso, fíjense, les voy a contar cómo se sabe si alguien puede o no ver las auras. Es muy sencillo. Y este experimento se hizo una vez, luego los que ven auras nunca lo quieren repetir, pues no son tontos. Saben que están engañando a la gente. Te veo, tu aura está un poco verde amarilla, quizás deberías empujarla más al azul, despertando el séptimo chakra, así que te va a costar 100 euros. Que es más o menos la historia. Entonces, ¿qué se hace?
Vamos a ver con qué lo podemos simular. Vamos a hacer una simulación. Ya. A ver. Que nos ayuden los Beatles. Con ayuda de los Beatles vamos a hacer la simulación para que vean ustedes exactamente cómo se demuestra si las auras se pueden ver o no se pueden ver. Se supone que la aura sale por encima de la cabeza de uno, ¿no? Porque todo su cuerpo es como si fuera uno, Gasparín, el fantasma amistoso. Entonces se pone en un lugar donde hay una puerta, se pone un biombo. Y entonces se hace que pase gente por detrás. Obviamente en la puerta, por aquí no ves, la puerta es más pequeña que el biombo, no ves si alguien pasa o no pasa. Y se para gente aquí atrás. Entonces se para el señor Johann Sebastian Bach. Y preguntan, ¿ves el aura o no ves el aura? Entonces el glorioso vidente místico esotérico tiene que decir si ve el aura o no el aura. Ya ni siquiera preguntarle de quién es, ¿vale? Luego pues no hay nadie y le pregunta si ve el aura o no ve el aura. Y pones así al azar que haya o que no haya gente detrás del biombo y entonces les preguntas si ven o no ven el aura de una persona. Ya si te pueden dar más datos, si es hombre, mujer, quimera, si es fontanero, biólogo molecular o albañil, pues que te lo diga, si es niño, si es niña, si es adolescente, si es adulto, si es una persona mayor. Toda la información que se supone que estos sacarracas extraen del aura. Bueno, como este experimento no lo quieren hacer porque no ven el aura, porque el aura no existe. Si existiera, habría indicios de su existencia, es como las hadas, pues no podemos partir de la base que no existe y sabemos que todo eso y otras muchas cosas que contaba Lobsang Rampa eran absolutos embustes, así como el tercer ojo. Tengo precognición. Ay, pues eso quiere decir que sabes antes que van a pasar las cosas así. Oye, dime, ¿de qué color es el coche que va a pasar aquí dentro de 16 minutos y 3 segundos? Pues no tiene idea. No tiene idea. Todos los que adivinan el futuro no adivinan el futuro, generalmente adivinan el pasado o dicen generalidades tales que cualquiera que aciertan por necesidad, ¿no? Morirá un personaje muy importante de la política este año y habrá un resultado inesperado en el deporte. Y dices, es baboso, pues eso pasa todos los años, no me vas a impresionar con eso. Bueno, entonces pues ese fue nuestro vídeo de ayer y decíamos que tiene en este momento la fabulosa cantidad de espero que no se esté oyendo nada de esto, porque habría unos pues no, aquí está. Llevamos la fabulosa cantidad de 12.300 visualizaciones, que no está mal, para recordar al señor Lobsang Rampa y sus charlatanadas. Bueno, dicho eso, ¿qué me dicen ustedes? Y voy rápido a... ¿qué puedes...? No, es que luego no están todos aquí, los tengo aquí. En Morelia de Michoacán, la Virgen María llora lagrimitas de sangre. Llamen a alguien que sepa del asunto y que vaya a ver si le permiten probar la sangre que llora la Virgen, a ver si es sangre, y si es sangre, si no es la del cura. El líder ruso y el de Corea del Norte firmaron un pacto que se atacan a uno, el otro tiene derecho a atacar al agresor. ¿Quién más se unirá? ¿Irán? ¿China? Yo creo que China no está contenta con esto porque China gusta de tener el control sobre Kim Jong-un. Kim Jong-un, la familia Kim tradicionalmente ha sido un peón de China. Entonces no sé qué va a opinar China. No creo que sea preocupante porque todo esto parte de la paranoia de Putin de que toda la OTAN va a ir un día y lo va a atacar. Y yo te voy a decir, ¿por qué no va a pasar eso? No va a pasar eso a menos que él ataque primero, porque se sabe que produciría un holocausto nuclear que emprendería Putin sin mayor problema. Entonces, no creo que Putin quiera ser el victimario de esto, pero al mismo tiempo tiene la paranoia de que va a pasar algo. Y además, entre ojos de su gente, tiene que mostrar que es un líder fuerte, que se opone a los malvados, que le están haciendo cosas que nadie le ha hecho nada. Todo lo ha hecho él. Estos últimos 20 años han sido 5 guerras que ha organizado. Algunos no se las quieren reconocer.
Y si quieres, vamos a empezar, si quieren, vamos a empezar por allí. Y para empezar por allí tenemos que hacer lo siguiente. Perdón, pero es la idea de apoyar a Putin sin que se note. Que ustedes saben, hubo una reunión de gente que apoya, de países, de muchos países que supuestamente desean la paz en Ucrania. La mayoría de ellos son países que apoyan a Ucrania y apoyan la defensa de Ucrania de su territorio, la defensa de Ucrania de su integridad, de su voluntad soberana, y de que han sido las víctimas de una agresión imperialista, de una invasión brutal que implicó el asesinato de civiles, que implica hasta el día de hoy, todos los días, el asesinato de civiles, la tortura de soldados. Todavía ayer salía que se pudo ver cómo decapitaban a un prisionero de guerra. Se supone que por la Convención de Ginebra los prisioneros de guerra son intocables, que ha cometido una serie de atrocidades y sobre todo que se ha robado el 25% del territorio ucraniano. Entonces, pues varios países dijeron que ellos no iban a firmar el acuerdo, la declaración final que pide la salida de Putin de los territorios ucranianos, porque es la única forma de acabar con la guerra. La única forma de acabar con la guerra es que regrese a las fronteras que Rusia reconoció en tratados internacionales en 1991 y 1994. No son fronteras que se inventó Ucrania, ni se las inventó Estados Unidos, ni se las inventó la OTAN. Fueron un acuerdo entre el gobierno ucraniano y el gobierno ruso, 1991-1994. Bueno, pero México, Brasil, India, Sudáfrica, Armenia, Bahrein, Indonesia, Libia, Arabia Saudita, Tailandia y Emiratos Árabes Unidos se negaron a firmar la declaración final. Todos ellos piden exactamente lo mismo, que es que se incluya a Rusia en las pláticas de paz para negociar con ellos. Yo ya he explicado en varias ocasiones que los intentos de negociación con los invasores no funcionan. No funcionaron con Hitler. Se intentó entregarle los Sudetes a ver si con eso ya se calmaba. Lo único que se logró fue que emprendiera la invasión a Polonia, iniciando una de las guerras más terribles de la historia europea, una historia de guerras terribles, por otro lado. Bueno, entonces salió lo siguiente. Apareció este señor que parece, no sé, John Mayall de joven, de Podemos, Pablo Fernández, que dice se ha celebrado una falsa cumbre de paz. Ni Rusia, ni China, ni países del sur global. Pero los que sí han estado solo han trabajado para continuar la escalada bélica. La solución a la invasión de Putin a Ucrania solo pasa por una solución diplomática. Y del otro lado tenemos que México no firma la declaración final de cumbre por la paz de Ucrania porque la canciller mexicana Alicia Bárcena pidió incluir a Rusia en las negociaciones por la paz en Ucrania. Como ven, es la misma posición exactamente. Ahora uno se pregunta, bueno, pero estos han condenado. O sea, de aquí para allá han condenado la invasión de Putin. Si han condenado la invasión de Putin, ¿por qué no están a favor de las sanciones contra Rusia, que es el agresor? Porque no están a favor. ¿Y por qué están a favor de que se le entregue territorio a Putin? Bueno, ellos no dicen eso, pero queda implícito. ¿En qué queda implícito? Bueno, queda implícito en el hecho de que Putin tiene como condición previa para participar en una negociación de paz que las fuerzas ucranianas salgan de los territorios que ya ocupó Rusia. Es decir, que las fuerzas ucranianas abandonen el 25% de su territorio y a los habitantes que queden en manos de Rusia. Y por favor, no me digan que los habitantes del Donbass votaron por anexarse a Rusia. En un referéndum realizado con un mínimo de votantes bajo los fusiles rusos, porque estaban los fusiles rusos en los lugares donde se votó el referéndum para anexionarse a Rusia, no tiene ninguna validez democrática. Por favor, es una simulación y una indignidad democrática que nadie en sus 5 sentidos debería poder aceptar. Por supuesto, este joven de Podemos, este señor de Podemos, si mañana se hicieran unas elecciones donde se hubiera fusiles del gobierno mirando feo a los que van a votar por Podemos, armaría un escándalo.
y diría que el resultado de esas elecciones es ilegítimo. Pero en el caso del referéndum del Donbass, pues dice que sí es legítimo. Y entonces pues, Rusia tiene que participar. Es como pedir que Hitler y Toyo participaran en la reunión de Yalta, ¿no? O de Potsdam, las reuniones de los aliados que se pusieron de acuerdo en pedir la rendición de aquellos contra los que estaban peleando. En este caso se apoya a Ucrania para que Ucrania pida a Putin que él salga de Ucrania. En el momento en que salga de Ucrania Putin se acabó la guerra. No hay escalada bélica. Pero ante esto, ante esta posición continuada de Podemos, que me parece apoyar a Putin hipócritamente, que también lo hace Canal Red, por supuesto, si es del dueño de Podemos, de Pablo Iglesias, yo le hacía la siguiente consideración a Fernández, que pues no tuvo la decencia de contestarme. Pero decía yo, ¿por qué Podemos, que pide la salida de Israel de Gaza, no pide la salida de Putin de Ucrania? Yo veo similitudes, hay una invasión, hay un asesinato de civiles, obviamente la masacre de civiles es mucho mayor en Gaza, pero yo quiero que el ejército israelí salga de Gaza, deje de matar civiles, y me parece razonable pedir que el ejército ruso salga de Ucrania y deje de matar civiles. Podemos no. ¿Por qué Podemos, que pide que Europa y Estados Unidos no armen a Ucrania, no ha pedido a Corea del Norte e Irán que no armen a Rusia? Y China, que les da material. ¿Por qué? Porque la escalada bélica la hacen los países que apoyan a Ucrania, pero la escalada bélica no la hacen los países que están vendiéndole armas a Rusia. Como diría Mariano, misterio. ¿Por qué Podemos, que defiende la autodeterminación del pueblo palestino, y yo la defiendo con ellos, y autodeterminación, por supuesto, sin jamás, para que se pueda autodeterminar un pueblo que desde 2005 no puede votar? ¿Por qué Podemos, que defiende la autodeterminación del pueblo palestino, encuentra imposible defender la autodeterminación del pueblo ucraniano? ¿Por qué Podemos, que dice condenar la invasión rusa, se niega a apoyar en el Europarlamento las sanciones correspondientes a un país invasor y agresor? Yo he repasado el historial de votación de los eurodiputados de Podemos, entre otras cosas, por eso Podemos perdió 4 eurodiputados, ahora solo van 2, Irene Montero y su amiga Isabel Serra. Y en ningún momento han participado en la condena sí, en las sanciones, en la exigencia de que salga del territorio ucraniano, no. Se ha abstenido una y otra vez la gente de Podemos en el Europarlamento. Pero sobre todo, a ver, dejémonos de hacernos tontos, ¿no? Yo quisiera saber por qué Podemos no explica nada de esto. ¿Por qué no dice por qué tiene estas brutales contradicciones? Oigan, miren, yo estoy a favor de que Israel salga de Gaza porque estoy en contra de Israel y porque creo que Israel lo apoyan los Estados Unidos, y por lo tanto, como soy enemigo de Estados Unidos, estoy con el pueblo palestino. Estoy casi seguro que si el pueblo palestino estuviera apoyado por los Estados Unidos, estarían en contra de ellos. Pero, como Putin es antiestadounidense, pues estoy con Putin, aunque esté cometiendo barbaridades similares a las que está cometiendo Israel en Gaza. Porque hay masacres que me gustan ideológicamente y masacres que ideológicamente no me gustan. Es decir, que no tengo principios morales. Si lo dijera Podemos, diría uno, bueno, mira, por lo menos son sinceros. No lo dicen. ¿Por qué piensan en víctimas de primera y de segunda, en victimarios que son amigos y adversarios? Sabemos que lo hacen, pero su hipocresía, su silencio, su incapacidad de enfrentar a los electores con su verdadero pensamiento, su doblez y su trapacería son la mayor indecencia de todas las muchísimas indecencias que ese partido, por decirle de algún modo, ha exhibido incluso desde antes de su concepción, desde el 15M, cuando organiza un movimiento en contra del gobierno del Partido Socialista para entronizar al Partido Popular, como lograron efectivamente y nos dieron 7 años de Rajoy. Esto es estar a favor de Putin, pero sin que se note, fingiendo que tú estás en contra de la guerra, tú eres pacifista. Simplemente que quieres que gane tu amigo. Entonces no eres pacifista. Yo no soy pacifista del todo. Yo siempre he dicho que hay veces en que hay que defenderse. La legítima defensa de Vietnam, la legítima defensa en este momento de Ucrania, la legítima defensa de todos los países que han sido invadidos a lo bestia, la legítima defensa incluso de Irak. Yo salí a la calle en contra de Estados Unidos cuando se hizo la guerra de Irak, sabiendo, porque lo sabíamos, que no había armas de destrucción masiva.
y estoy en contra de la masacre de Israel en Palestina, yo tengo principios al menos, no me importa si eres de izquierda o de derecha, si eres anti-yanqui o no eres anti-yanqui, si eres una bestia, y yo estoy en contra de las bestias, estoy a favor de la democracia, estoy a favor de la paz. Así que lo que están haciendo es apoyar a Putin fingiendo que no se va a notar, y lo que pasa es que, les guste o no, sí se nota. Me dicen, ¿a qué fue el Papa a la cumbre del G7? Pues fue a participar como un sujeto que concentra en sí un enorme poder. Esto se trata de poder, no se trata de otra cosa. Y creer que el Papa se limita a ser un líder espiritual es ser muy ingenuo. ¿Sí? Y se saluda con Milei y Lula. Sí, mira, la diplomacia es así. Cuando tú eres jefe de Estado y el Papa lo es, y vas a una reunión donde hay gente que te cae muy mal, diplomáticamente la saludas. Y la lógica es la siguiente: no estás saludando a esa persona, estás saludando a su investidura. Milei puede ser verdaderamente un matarratas con peluca, pero es el presidente electo de Argentina y por lo tanto hay que respetar la investidura, aunque no respetes a la persona. Puedes atacar a la persona, pero no a la investidura. Y lo mismo puede pasar con Lula. Entonces, esa fue exactamente la razón que a mí me llevó a no reclamarle a Fidel Castro lo que le estaba haciendo a mis amigos allá en 1992 cuando lo conocí. Vi que iba a saludar a Fidel y le digo, oiga, usted está matando de hambre a mis amigos, esto no se supone que era una revolución para que la riqueza fuera para todos, y lo único que usted que ha socializado es la pobreza, la miseria y la abyección ante un partido que no ha servido para echar adelante una economía que funcione y alimente a la gente y le dé bienes y le dé satisfactores y le dé lo que la gente quiere para vivir. Y luego dije, pues, te organizo un desmadre diplomático del 18. Y él, como le he dicho, además el embajador de México en aquel momento, pues era alguien que no quería yo tener en contra tampoco, ya lo había tenido en contra cuando fue secretario de Estado, secretario de Gobernación en México, Mario Moya Palencia. Entonces dije, por respeto, me aguanto, y digo, mucho gusto, señor. Tendrán la foto en los archivos, porque cada vez que saludó a alguien Fidel, había uno que estaba tomando la foto, ahí tendrían la foto mía con Fidel Castro. Bueno, esa es la razón por la que el Papa saluda a todos, aunque los deteste. ¿Tú lo viste cuando recibió a Donald Trump? Sí, traía una cara de aquí al suelo del Papa, pero los recibió. Buenos días a todos los que me dicen buenos días y que den su like, pues muchas gracias desde Costa Rica. David Triviño me pregunta, ¿cambiaste el tema de la introducción? La respuesta es sí, cambié el tema de la introducción. Pasa lo siguiente, yo me cambié del servicio de imágenes, video, música, efectos de sonido y demás que estaba yo usando. Parte del dinero que ustedes me hacen el favor de darme en Patreon va para pagar una suscripción mensual a un sitio de material royalty free. Y en el sitio en el que estoy ahora, el tema que estábamos usando, que se llamaba Catching Lightning, está siendo gestionado por una empresa determinada. Entonces, cada vez que lo usaba yo en un video, esta empresa metía una reclamación. Esto lo hacen algoritmos automáticamente, no es que haya alguien en la empresa viendo mis videos. Y entonces, cada vez que usaba yo, cada video, cada corte de los que hago durante la semana, que tenía yo que hacer a lo largo de la semana, que pueden ser 15 o 20, tenía yo que hacer una reclamación y meter mi licencia, y entonces a los 2 días me decían, ay, perdón, pero aquí tenemos otros 3. Hacer esto 20 veces a la semana estaba volviéndose un engorro, y entonces cambié de tema. Pero recuerden, o sea, esto yo quería sobre todo que dejar claro que ustedes pagan en parte también los vídeos que tengo y la música que tengo y todo eso, que pago justamente a sus justos dueños porque creo en los derechos de autor. ¿Qué opina de Chuck Berry y qué tanto influyó en The Beatles? No es tanto lo que influyó en The Beatles, influyó en general en todo el rock. Es uno de los fundadores del rock, además de ser uno de los grandes guitarristas de la historia. Cualquiera que haya intentado, yo lo he intentado, tocar la introducción de Johnny B. Good,
sabe que eso no lo toca cualquiera. Para tocarla bien hay que saber, tener una enorme habilidad en guitarra, tener los dedos muy ágiles. Y entonces Chuck Berry me parece que tiene una influencia enorme. Obviamente influye sobre los Beatles, pero influyó más, según los propios Beatles, Elvis Presley. Y hay una anécdota maravillosa y al mismo tiempo triste y dramática. En esos programas de televisión que había en Inglaterra, por aquel entonces estaba Chuck Berry en Londres, bueno, y se hizo un dueto con John Lennon. Porque además, claro, pues él decía Johnny B. Good, y claro, John Lennon decía, wow, el maestro me está diciendo Johnny sé bueno, ¿no? O Johnny B. Good, que en realidad es un juego entre Johnny sé bueno y Johnny B. Good, con E al final, que es el nombre del personaje de la gran canción de Chuck Berry. Y entonces estaban cantando Chuck Berry y John Lennon, no me acuerdo qué canción era, no era Johnny B. Good, y estaba zumbándole a un tambor absolutamente fuera de ritmo, la loca Yoko Ono, y empezó a berrear como enloquecida, como hace ella. Y la cara, los ojos de Chuck Berry decían, Dios mío, ¿qué es eso? Por favor, sáquenlo de aquí. Y es un instante, y lo encuentran en YouTube, busquen John Lennon y Chuck Berry, y van a tener ese momento en que Chuck Berry dice, madre mía, ¿qué locura es esta? Y no podía decir nada porque John Lennon pues, obviamente adoraba a su mujer. Pero sí una gran influencia. ¿Qué tanto se puede generalizar el conflicto entre Rusia y Ucrania? No lo sabemos. Depende de la locura de Putin, depende de las armas que tenga Putin y depende de lo mucho que apoyemos a Ucrania. Si Ucrania se vuelve es un hueso duro de roer, no se puede generalizar. Si Ucrania se dobla, Moldavia y Georgia van de cabeza inmediatamente después. Pero de inmediatamente después. Que ya hay partes ocupadas por Rusia, no olvidemos, Transnistria, Osetia del Sur, no me acuerdo cuál es la otra zona, pero del norte de Moldavia y del norte de Georgia hay zonas que ya fueron ocupadas desde 1990 por Rusia, con la reclamación de que ahí hay muchos rusos, entonces esto es mío, ¿no? Pues como si llega China, a Chinatown en México, el Chinatown mexicano, son dos calles pues, maravillosas, o lo eran cuando yo estaba allí, y dice, pues esto es mío porque hay un montón de chinos, pues no es tuyo, no es tuyo. Saludos de Buenos Aires, gracias. ¿Cómo se cobran los países que apoyan a Ucrania cuando termine la guerra? No cobran, es ayuda. Y ya que estamos en eso, vamos a hablar de otra cosita que me tenía... ya hablamos de esto, pues en esto estamos en el problema de ser anti-yanqui, ¿verdad? Ser anti-yanqui, en las décadas cuando yo era joven, pues ser anti-yanqui era ser enemigo de las acciones de Estados Unidos, que tenían como consecuencias no solo las dictaduras que en América Latina, una tras otra, como parte de la Guerra Fría. Pero parte de la Guerra Fría o parte no de la Guerra Fría, Estados Unidos mantuvo un montón de dictaduras horrorosas. Tuvo cosas como la Escuela de las Américas en Panamá, que si ustedes no lo saben, entre otras cosas, enseñaban a los soldados de América Latina tácticas antiinsurgencia que incluían en la tortura a los guerrilleros insurgentes de izquierda, comunistas, pagados por la Unión Soviética, o apoyados, no pagados, apoyados por la Unión Soviética en toda América Latina. En Brasil, en Haití, en Argentina, América Latina era un lugar de dictaduras apoyadas por Estados Unidos. Estaban las presiones económicas a distintos países, el apoyo del gobierno estadounidense a empresas como United Fruit, que se apoderó prácticamente de todo el istmo centroamericano para su negocio, y su negocio era especialmente el plátano. Estaba la guerra de Vietnam, que Estados Unidos perdió finalmente en 1975, sí, no me acuerdo. Y estaban todas las intervenciones militares, económicas, políticas, totalmente ilegítimas de Estados Unidos, y uno era no anti-yanqui, estaba en contra de esas acciones de los yanquis. Es como estar en contra de los nazis, no ser anti-alemán. Sí, ser anti-yanqui así en general contra todos los Estados Unidos y contra todo lo que sea Estados Unidos es un poco bobo. Estados Unidos, como todos los países, tiene gente muy buena y gente muy mala, y la mayoría de la gente es normal y buena y punto, y sus empresas no son forzosamente parte de una conspiración, y etcétera.
pero estar en contra de las acciones del gobierno de Estados Unidos era perfectamente legítimo. No se trataba de rechazar ni la ciencia, ni la tecnología, ni el arte procedente de Estados Unidos. Al contrario, el rock y su rebeldía venían de Estados Unidos también. Era ser consciente de, como lo decía Leonard Cohen en su canción Democracy, que Estados Unidos, como país hegemónico que sigue siendo, era la cuna de lo mejor y de lo peor. El punto es que por ser anti-yanqui, porque los Estados Unidos hacían cosas horrorosas, pues mucha gente decidió ser pro-Unión Soviética sin darse cuenta de las atrocidades que cometía la Unión Soviética contra su propia población y contra otras muchas. Recordemos la invasión a Checoslovaquia, recordemos la invasión a Hungría, Checoslovaquia en el 68, Hungría me parece que es en el 56, y que la Unión Soviética hacía imperialismo como Estados Unidos y que encerraba gente en prisiones horrorosas como las de Siberia y torturaba igual a la gente, pero tenía una excelente propaganda que permitía que la gente creyera que al estar contra Estados Unidos tenía que estar del lado de la Unión Soviética. Y esto todos, yo tuve dudas muchos años, porque los latinoamericanos que queríamos justicia nos negábamos a creer que lo que vivía el ciudadano soviético promedio no tenía nada que ver con los ideales de justicia, solidaridad, libertad, derechos y democracia. Y hasta creíamos que había democracia en la Unión Soviética. Lo que pasa es que era democracia de la buena, de la dictadura del proletariado, como dice Pablo Iglesias. Bueno, eso era razonable, y me parece que ser anti-yanqui y es razonable estar en contra de las acciones más despreciables del gobierno y de las empresas de los Estados Unidos y de algunos individuos de los Estados Unidos. Estoy pensando en Calley, por ejemplo, el que cometió la masacre de My Lai en Vietnam, pero también podías admirar que Estados Unidos era un país donde el teniente Calley, que cometió una masacre en My Lai en Vietnam, iba a acabar frente a los tribunales y acabó en la cárcel. Esto no pasa con los rusos que cometen atrocidades en Kharkiv o en Mariupol. O sea, que hay que ver el asunto completo y no solo trozos. Bueno, pero hoy ser anti-yanqui es otra cosa. Yo estoy, por ejemplo, contra la base y cárcel de Guantánamo en Cuba, pero ahora las cosas son más complejas. Hay que apoyar los crímenes de guerra rusos en Ucrania. Hay que rechazar la autodeterminación de los países que deciden por referéndum popular, por ejemplo, unirse a la Unión Europea o a la OTAN. No. Si se unen a la OTAN, entonces los rechazamos porque somos anti-yanquis. Oye, pues que mira, los finlandeses ya fueron invadidos por Rusia un montón de veces, la última vez en 1939, en la Guerra del Invierno. Los finlandeses ven con miedo el expansionismo ruso que está llevando a cabo Putin y entonces han decidido unirse a la OTAN como una forma de defenderse. No. Hicieron mal porque Estados Unidos es basura. Bueno, pues que la OTAN son un montón de países, no solo Estados Unidos. No, todos son títeres de Estados Unidos. Vale, pues demuéstralo. ¿No ves lo agresiva que es la OTAN? No lo veo porque conozco las pocas acciones militares que ha tenido la OTAN y ninguna de ellas es una acción imperialista como las de Estados Unidos en el siglo XX. Y luego hay que aplaudir a regímenes brutalmente dictatoriales como el nicaragüense, el venezolano, el bielorruso, el sirio, el cubano, que hoy está peor Cuba que cuando yo estuve en el 92. Hoy el hambre campa a sus anchas por todas las islas de una manera trágica. Pero hay que apoyar a esa gente porque eres anti-yanqui, ¿no? Eres de izquierda. No, si eres de izquierda tienes que apoyar al pueblo, no a los gobiernos. Dicho eso, me encuentro con esto, que sigue apoyando muchos desde la izquierda, que yo no les creo, desde una izquierda absolutamente pervertida, destrozada, desprovista de ideales, desarrapada, alcoholizada o dañada por sustancias o por un cáncer en el cerebro que le permite estar apoyando a Nicolás Maduro en estos momentos, ¿no? Y Nicolás Maduro saca este tuit: se cumplirá la profecía. A ver, una cosa primero. Nicolás Maduro era discípulo del Sai Baba, un gurú del que hemos hablado ampliamente en este canal, y un gurú que además ha sido insistentemente acusado de acciones pederastas, aparte de acciones de abusos sexuales, digamos, no pederastas, por no llamarles normales, porque ningún abuso sexual es normal, con sus adeptos, pero principalmente contra los niños. El Sai Baba era un embustero que fingía, por ejemplo, que aparecía ceniza, y este truco de los magos, ya sabes que le sale sal en grandes cantidades,
o hacía aparecer un huevo de oro, siempre el mismo, ¿sí? Si le acercaban una toalla y él escupía un huevo de oro que traía la toalla antes, es un truco de magia elemental. Luego escupía relojes Casio y para la gente muy rica Rolex. Entonces mi amigo Randy, James Randi, alguna vez que estuvo en la India, pues fue y descubrió que Sai Baba, descubrió hasta en qué tienda vendían los Rolex que escupía el Sai Baba y los Casio que escupía el Sai Baba, y entonces el gobierno de la India le pidió al pequeño canadiense, amigo mío, al pequeño mago canadiense, que si se iba de la India, pues igual conservaba el pellejo pegado al resto del cuerpo, y Randy, que no era tonto, pues se fue. Bueno, este era adepto del Sai Baba, y ahora me sale con que se cumplirá la profecía, Venezuela será el centro espiritual del mundo, y con el abrazo y la protección de Cristo lo lograremos. La nación toda está en sus manos. Amén, amén y amén. Dices tú, no lo creo. No es normal. Pero entonces tengo todo el vídeo y les voy a pedir que dediquen un minuto a esto. Dios traspasó el mando del presidente Chávez a usted porque usted tiene un corazón para servir a este pueblo. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Los mandos solo se le traspasan a los hombres que son siervos, que sirven y que tienen un corazón para el pueblo. Los sueños de tu corazón con este país se van a cumplir. Tienes un corazón de siervo y amas la gente. Yo, desde el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, voluntariamente entrego mi nación a Cristo para que sea el dueño absoluto de esta patria bendita. Amén, que así sea. Venezuela va a asombrar al mundo con su fuerza espiritual y convertiremos a nuestro país, como dice la profecía, en el centro espiritual de este nuevo mundo que va naciendo. Amén, que así sea. Muchas gracias. Kumbaya, my Lord. Miren ustedes, si este desfiguro infecto, si esta vergüenza en contra de toda idea de progreso y de avance humano, en contra de toda idea de la liberación del ser humano de sus hierros forjados por la religión, la superstición, el fanatismo, si este mismo desperpento lo hace Milei, Ayuso, Donald Trump, que cree que es enviado de Dios también, Orbán, Giorgia Meloni, Abascal. Si esto lo hace cualquiera de las bestias de la ultraderecha populista, la gente de la izquierda imbécil, junto con la izquierda menos imbécil en la cual creo estar encuadrado yo, lo abominaría, lo denunciaría como una barbaridad. Pero ¿quién coño crees que eres tú para entregar la nación? Si no es tuya. Se supone que tú eres un mandatario, se supone que tú eres un siervo de la nación, se supone que a ti te pusieron allí para resolver cosas, pero no es tu país, no lo puedes entregar ni a Cristo, ni a Zeus, ni a Odín, ni a Huacantanca. Estaríamos indignados. Pero nadie de los que yo conozco, de la izquierda leninista más boba, se ha indignado ante esto. A mí me parece tan absolutamente de cuento malo del realismo fantástico latinoamericano, de bobaliconería, de miseria moral, de arrogancia autoritaria. Pero lo aplaudimos porque tú sabes, eso es lo importante, Santi Yankee. O como diría una persona a la que le tengo yo un cariño muy especial, creencia de gente pendeja. Creencias de gente pendeja. Se escucha bajo, sube a tu volumen. Vamos a ver, Punta Arenas, ¿algún dato sobre la influencia de la masonería en las independencias de América? No, es que, a ver, ya lo hemos hablado cuando hice el video sobre masonería.
muchos de los independentistas eran masones porque en las logias masónicas era donde se podía hablar libremente acerca de política. Pero eso no quiere decir que exista una masonería, una especie de estructura complotística, conspiranoide, oscura, que mueva los hilos de Bolívar, de Guerrero, de Guadalupe Victoria, de San Martín. No. Es que es allí, tú te metías a las logias masónicas porque allí podías hablar con libertad. Por eso hoy son absolutamente ridículas las logias masónicas. Pero no es que la masonería sea una especie de sustrato ahí, o 7 tipos con capuchas estos reunidos en círculo en el sótano con música de órgano para ordenar que hagan los masones. No funciona así, nunca funcionó así, nunca ha funcionado así. Bueno. Entiendo que la realidad histórica es compleja, pero en tu opinión, ¿cómo crees que encajan los ideales de igualdad de la izquierda con las diferencias fiscales de comunidades como Euskadi y Navarra? Pues entran en el asunto de que estás haciendo excepcionalidades para tratar casos excepcionales. La idea de igualdad no es una idea de igualdad absoluta, es de igualdad de derechos. Es de igualdad de oportunidades, pero habrá quien gane un sueldo mayor que otro. Habrá quien, para desactivar asuntos concretos en este caso de esas comunidades, de Euskadi, Navarra y de Cataluña, que es lo que se está discutiendo actualmente, para desactivar ciertas cuestiones tengas que hacer ciertas concesiones. La otra posibilidad que puedes hacer es amacharte en la idea, el dogma de la igualdad, sin matizar con el contexto y los hechos históricos a tu alrededor, y decir, no, nada de eso. Entonces hacemos la guerra y seguimos matando gente. Mátenla, pero igualdad. No funciona así. No es razonable. Esa es la realidad. Bueno, he escuchado a muchas personas de izquierda decir que los socialdemócratas somos de derecha, pero nos da pena admitirlo. ¿Qué piensas sobre ello? Bueno, que son imbéciles, básicamente. Mira, las personas que se dedican a entregar carnés de izquierda y a quitárselos, a mí me quitan un montón. Yo una vez tenía una cajita así, en serio, que decía Mauricio Schwartz, miembro de la izquierda. Entonces cada vez que alguien decía tú no eres de izquierda, les daba yo mi carné y sacaba otro. La izquierda y la derecha tienen visiones radicalmente distintas. Ya lo he dicho, hay muchos vídeos míos aquí al respecto, pero simplemente uno. La derecha considera que la injusticia es algo natural y que por lo tanto toda lucha por la justicia va en contra de la ley, de la realidad natural de las cosas. Los seres humanos son desiguales y por lo tanto la injusticia debe mantenerse. Si alguien nace con más dinero que uno que es pobre, pues ese tiene que tener mejor educación. Esa injusticia es natural, es el orden de Dios. La izquierda dice no, la injusticia es algo que hay que combatir. Entonces siempre sale el imbécil. No, pero no puedes hacer que todo el mundo sea perfectamente igual. No. Pero puedo mejorar mucho la injusticia actual, puedo mejorar mucho las desigualdades actuales. Porque decirme que no se puede llegar al ideal máximo de la igualdad, de la solidaridad y de la justicia, que son los 3 elementos básicos de la izquierda, pues es como decirme que no se puede acabar con el cáncer. No se puede acabar con el cáncer quizás, pero eso no implica que se deje de luchar contra él y que resuelvas muchos cánceres. Puedes aumentar muchísimo la igualdad, la justicia y la solidaridad, aunque no llegues al estado perfecto de las cosas. La izquierda, que cree que insulta a la socialdemocracia, tiene el problema de que todo lo que ellos quieren lograr a través de la revolución y la toma del poder por la vía de la toma del Palacio de Invierno y el cielo por asalto y fusiles y huérfanos por miles y enemistad y odio de clase, lo han conseguido los socialdemócratas sin eso. Entonces, hay que luchar por las pensiones, ¿a quién hay que matar? No, mira, ¿qué tal que ganamos el poder? Y entonces pues, hacemos un régimen de pensiones y votamos todos por él y ya. Y la sanidad pública y las escuelas y la vivienda e ir avanzando poco a poco. No se puede arreglar todo en un día. No, sí, con la revolución se arregla todo en un día. Sí, hombre, ya lo hemos visto. Funcionó divinamente. Les molesta que no se tenga uno al dogma marxista, que no adore uno el medio marxista para lograr los fines a los que nunca ha llegado el medio marxista, y nos preocupemos más por los objetivos y utilicemos todos los medios a nuestro alcance por lograr esos objetivos. Pero los objetivos son esos. Y si la izquierda es justicia, igualdad y solidaridad,
La derecha es injusticia, desigualdad y caridad. Es decir, los ricos pueden ayudar a los pobres, pero en plan caridad, como dice mi ley. Yo lo puedo hacer porque soy buena persona, pero nadie me puede obligar. ¿Sí? Injusticia, desigualdad, caridad. Justicia, igualdad, solidaridad. Los socialdemócratas estamos de este lado, les guste o no a los leninistas. Lo demócrata fraudulento suena redundante, sí, luego lo pensé. Pero no, es por algo, y no lo voy a finalmente a mencionar porque me faltan datos, pero es que se ha encontrado que ha falseado sus datos el más importante investigador homeopático del mundo, Michael Haas. Entonces, estaba Sardenes muy contento, pero me faltan datos para hacerlo. Pero bueno, es un homeópata que directamente ha cometido fraude en revistas científicas. La intro estaba baja, pues qué bien, porque yo no he tocado absolutamente nada aquí. De hecho, la consola la tengo allá adelante y me tengo que levantar para alcanzarla. ¿Qué opinas de las acusaciones de que cierta izquierda que empieza por PL está diciendo al gobierno español de hablar mucho contra bulos, fango y lofer, pero no legislar nada al respecto? Que digan lo que quieran. ¿Por qué no han propuesto ellos esa legislación? Tienen diputados, están sentaditos allí y cobran un porrón de dinero. Un porrón de dinero. Ahí legisla tú. Pues es lo de siempre. Es la izquierda inservible que luego le exige a la izquierda que hace cosas que las haga todas. Y de inmediato, tú resuélvelo todo. Oye, eso no se puede, tenemos que fijar prioridades presupuestales, legislativas, políticas. No tenemos los suficientes votos para esto en el Congreso, si no los tenemos, porque esto es una democracia y aquí no se hace lo que a mí me da la gana. No, estos les gusta exigir. Y cuando están en el gobierno, ¿qué hacen? O sabotean o salen huyendo. Irene Montero, Pablo Iglesias. Por favor. Pueda de vez en cuando tener espacio para hablar de la gastronomía que ha conocido. Pues no he conocido tanta. Yo soy muy de andar por casa. Yo soy alguien que con espagueti con albóndigas ya para mí es la gloria. Podría comer diario, ¿no? Mira, me está diciendo Eduardo Irigoyen García, gracias por recordar a Citarrosa, que yo quería mucho a Citarrosa. Era de los comunistas a los que yo más quería. Y la entrevista que le hice yo en el Foro por los Derechos Humanos en San Juan del Río en el 86, debe haber sido, el titular que le pusieron en la Cultural de Excelsior era no caigamos en el desaliento, viene el comunismo. Estaba absolutamente convencido, pero Citarrosa creía en un comunismo absolutamente melífico y perfumado, que no entraba para nada, por supuesto, en las atrocidades de los gulags, ¿no? ¿Qué piensa el pueblo mexicano que ve a la Coca-Cola como una bebida espiritual y la consume exclusivamente? Yo no sé si es espiritual o no, pero es lo único que bebo, y no es comercial. Yo quisiera que me pagara la Coca-Cola. La Coca-Cola es adictiva. No lo es. No es adictiva. No tiene ningún elemento que provoque adicción. Tiene cafeína. Esta no. No puedo tomar cafeína por la tensión. No puedo tomar azúcar por el peso. Esto no tiene ni azúcar ni cafeína. No tiene nada adictivo. Es un buen producto. ¿Por qué no se puede admitir esto? Son los productos más exitosos de la humanidad. Sí ha tenido mucho apoyo. Pero tú puedes apoyar un producto malo con todo el dinero del mundo y fracasar. Coca-Cola lo hizo. Hay una historia, esa historia es maravillosa y algún día hay que contarla. En los años 70, por ahí, sí, debe haber sido en los años 70, Coca-Cola decidió que Pepsi estaba teniendo más éxito que ellos. Pepsi había inventado el reto Pepsi, donde le dabas a la gente una prueba ciegas de Coca y Pepsi, les gustaba más la Pepsi, y esto en Coca-Cola cayó como una bomba, ¿no? Entonces decidieron hacer una nueva formulación, cambiar la Coca-Cola para que se pareciera más a la Pepsi. Hicieron sus estudios de mercado y le dijeron a la gente cuál te gusta más, la Coca nueva o la Coca vieja. No, la nueva me gusta más. Lo que no hicieron fue decirle a la gente que si les gustaba más la nueva, les quitaban la vieja. Y entonces, de un día para otro, sacaron todas las existencias de Coca-Cola vieja, la actual, la que bebemos ahora, y llenaron el mercado con la nueva Coca-Cola en una operación secreta brutal. Hacen operaciones secretas. Yo estuve alguna vez en una operación secreta de Pepsi-Cola para el mercado de Monterrey, una cosa de locos, cómo se llevan esas empresas, porque juegan con mucho dinero.
Y el escándalo de la New Coke, si lo buscan hoy en internet, fue gigantesco. Hubo prácticamente motines en los Estados Unidos porque ¿cómo que me quitas aquello que me gustaba tanto? Ya, pero es que esto te gusta más. Ya, pero yo quiero aquello que me gustaba tanto. Tiene lo que siempre les digo a mis amigos nutricionistas, los alimentos y la Coca-Cola y los tacos de carnitas cumplen la misma función. Tiene un valor cultural, emocional, histórico, familiar. Sí. Yo el queso fresco, siempre que pienso en queso fresco, pienso en mi abuela, que era alquimista, le dabas leche y hacía queso fresco en su cocina. Yo decía, wow, mi abuela es mágica. Cuando pruebas algo que te recuerda algo que tomabas de niño, tiene un valor enorme, emocional, y la Coca-Cola tiene derecho a tenerlo también. El odiar la Coca-Cola porque es estadounidense cae en el antiyanquismo idiota. Cae en el antiyanquismo idiota. Y sí, los mitos de que si es adictiva, que si tiene, te deshace los dientes, miles de cosas, no es cierto, nada de eso es cierto. Tiene un acidulante, claro, tiene un acidulante. El jugo o zumo de naranja también, y la leche también. La leche tiene ácido láctico. En fin, bueno, la Coca-Cola no es adictiva. ¿Por qué muchos latinoamericanos que viven en España tienen tendencias fascistas y votan a Vox? No estoy enterado del caso, necesitaría ver los datos. Tienes un vídeo un tal Pedro García que avisó que se está usando a Ucrania. ¿Sigues pensando que no es una guerra proxy? Sigo pensando que no es una guerra proxy. Desde 2014, cuando Ucrania se sacude a Yanukovych, un alzamiento popular se deshace del tipo que los traiciona para que no vayan a Europa, sino que se vuelvan siervos de Putin, echan a Yanukovych, cuando entra Poroshenko, y Putin empieza la guerra en el Donbass y toma Crimea. ¿Guerra proxy de qué? Lo que pasa es que es el pretexto, claro, de los rusos. No te lo traes. Saludo, bla, bla, bla. Que el PSOE tenga como socio de gobierno al PDCAT, partido de derecha que exige privilegios y apoyado por ejércitos de la extrema derecha europea, no es una pena. Sí, es una pena, es una desgracia, pero así es la política. A veces tienes que hacer eso para no darle el poder a Vox. Porque PDCAT no lo tiene, no hay nadie del gobierno. Espera. No hay nadie del PDCAT en el gobierno, estás equivocado. No lo tiene como socio de gobierno, simplemente votó por él, por la investidura de Sánchez. Pero el único socio de gobierno es Sumar y Podemos. Creo que Podemos. No, Podemos quedó fuera. Sumar es el único socio de gobierno de Pedro Sánchez. No te inventes cosas, ¿eh? No te inventes cosas. ¿Consideras que hay un culto a la personalidad de López? Por supuesto, López Obrador. Si tú me dices que unos señores le pegaron a otros y tienes los datos, tienes la información, me puedes dar. Si no aportan evidencias para los comentarios que hacen, no los hagan, porque los voy a borrar. Sí, y sí los voy a borrar porque no es lógico. Cuando Estados Unidos y sus aliados hacen invasiones a su manera, allí también debe ser condenable, por supuesto, pero es que ¿cuál es? La última fue Irak. Pero no estás diciendo nada de que Putin tiene 4 bases en Siria, no estás diciendo que Putin tiene las manos metidas en el conflicto de la República Centroafricana, no estás diciendo nada de que Putin tiene ocupados trozos de Moldavia, Georgia y Ucrania. Son los últimos 20 años de Putin, han sido 20 años en los que Estados Unidos se ha despreocupado bastante de la posición que tenía antes. Entonces, ¿a quién atacas ahora? ¿A los Estados Unidos por lo que hizo en 1970 o a Putin por lo que hace en el 2024? Hombre, siendo razonable, ¿cuáles son los beneficios que obtendría Rusia si consiguiera ganar la guerra en Ucrania? ¿Cómo afectaría ese escenario a Europa? Básicamente, el objetivo de Putin, como lo conté yo en el vídeo sobre Alexander Dugin, es la recreación del imperio ruso, del gran imperio ruso. Está destinado a ser nuevamente Pedro el Grande. Esto implica que sean parte de Rusia los países bálticos, Lituania, Estonia,
Letonia, Estonia, Eslovenia, Moldavia, Georgia, Ucrania y otros. Es decir, que sea la potencia económica mundial dominante. Pero no lo digo yo, lo dicen los propagandistas de Putin todos los días en la televisión rusa. Es bastante, como los beneficios que obtenía Estados Unidos cuando mantenía el dominio sobre América Latina, pues eran beneficios primero de tener a la Unión Soviética, evitar que se apoderara de gobiernos el comunismo, mantener una situación económica favorable para las inversiones estadounidenses, favorable para el comercio estadounidense. No, y como lo están repitiendo, creo que alguien los mandó a repetirlo y no vale, ¿eh? Estás diciendo... tengo que encontrarlos porque estoy... los colombianos que supuestamente retiramos ese mensaje. La guerra de Ucrania es provocada por Estados Unidos y la OTAN, ni de broma, lo borramos. Rusia denunció en la ONU y no le hicieron caso, mentira, falso. Rosaura, estás mintiendo, no mientas. Bueno, vamos a cambiar de tema porque hay mucho de qué hablar hoy y poco tiempo. Pero ya que estamos en esto, sigamos en el mundo de allá y vamos a hablar sobre un asunto que me molesta a mí muchísimo. El negocio de Cuba con los médicos. Miren, en este canal ya, al menos en 3 ocasiones, hemos contado la situación de los médicos cubanos. Los médicos cubanos no están tan extraordinariamente preparados como se dice, por las razones lógicas de que no hay recursos en Cuba para tener el instrumental tecnológico de vanguardia, etcétera, etcétera. Que si hubiera dinero lo podrían comprar porque los asuntos médicos y la comida no están dentro del embargo comercial parcial que tiene Estados Unidos en contra de Cuba. Y los podrían comprar en cualquier otro país del mundo que puede comerciar con Cuba, como lo hemos demostrado aquí. Bueno, pero desde hace mucho se ha presentado la actividad de los médicos cubanos como una actividad fundamentalmente solidaria. Es decir, Cuba te manda a sus médicos porque la solidaridad entre los países, compadre. Yo te tengo que explicar. Mira, cuando tú vas a ayudar a otros países, tú estás haciendo el trabajo de la revolución. ¿Entiendes? Y la revolución es la solidaridad intercontinental y todo aquello de lo que hablaba Fidel Castro 8 o 10 horas al día. Bien. Pero no es cierto. Los médicos cubanos no salen con un acto de solidaridad de Cuba, sino que son parte de un negocio. Son parte de un negocio que... El gobierno federal tiene un convenio que hace la Sociedad de Comercialización de la Medicina Cubana. Servicios Médicos Cubanos, que es una empresa que ofrece oportunidades de inversión extranjera para el sector de salud en Cuba y que establece que el encarecimiento de los servicios de salud en los países desarrollados constituye para los países en vías de desarrollo una oportunidad para atender a las personas que busquen tratamiento médico de excelente calidad a un precio más accesible. El prestigio y el interés internacional por la medicina cubana se constata en el mundo, permitiendo que todas las acciones en aras de desarrollar la exportación de servicios de salud, ya sea por acuerdos gubernamentales como por entidades privadas, tengan resultados positivos. ¿Qué significa esto? Significa que tú contratas con esta sociedad comercializadora de medicina cubana que te aporten un determinado número de médicos, enfermeras, especialistas, médicos generales, médicos familiares, 3 oncólogos, dos neumólogos, un cardiólogo, por catálogo. Y entonces ellos te cobran, tú les pagas y ellos te ponen al personal. Son contratistas de personal.
El problema que se vio cuando Brasil hizo la amplia contratación de un montón de médicos cubanos, y que fue de lo que hablamos precisamente aquí, en el de hasta abajo, en el de hasta abajo y en el de hasta arriba, que era solidaridad o esclavitud, se encontró, y aquí Amnistía Internacional incluso intervino, se encontró que pues Cuba les cobraba $2,000, $3,000, $4,000 al mes por médico, y le daba 200 euros al mes a los médicos para que vivieran en Brasil. Muchos se quedaron, aunque no pueden practicar la medicina, se han decidido quedar en Brasil. Tú sabes que cuando la gente sale de Cuba, si puede no vuelve. Porque sí, es una pequeña prisión y es una tragedia, incluso es inaceptable decirlo, pero lo es. No puedes salir legalmente con facilidad de Cuba. Tengo amigos que finalmente nunca salieron porque tenían a sus hijos secuestrados. O sea, a los hijos no los dejaban salir. Tú quieres ir, vete, pero me dejas a tus hijos. Oye, no. Y yo tenía otro amigo que cuando él salía, por cuestiones de ser escritor, bueno, es escritor, y salía a hacer reuniones, presentaciones de libros y demás, luego iban los del Ministerio del Interior con la mujer y le decían, ¿tú qué? ¿Tu marido crees que está en una reunión en Gijón? Nah, él anda con una mujer allá en Alemania. Alguna vez tuve yo que hablar con la esposa de un amigo mío para decirle, estamos aquí, que te conozco, chica, estamos aquí en Gijón, tranquila, no es cierto lo que te está diciendo el gobierno cubano. Bueno, los cubanos se quedan. ¿Qué es lo que tuvo México? Pues lo que hizo México fue ha hecho un convenio de cooperación del Instituto Mexicano del Seguro Social y la comercializadora de servicios médicos cubanos S.A. Y los médicos cubanos que hay en México están siendo alquilados por el gobierno cubano. A ver, ¿cómo lo ponemos? ¿Hay legitimidad en alquilar a tus médicos? Sí, si ellos quieren y te aceptan el salario. Si los obligas, menos. Lo que no es legítimo es presentarlo como un acto de solidaridad, que es lo que sigue haciendo López Obrador. Entonces, hace poco volvió López Obrador a decir que hay 900 médicos cubanos que amablemente ha cedido el gobierno cubano. Y no es cierto. Según los estudios internacionales, se les pagan $10,750 por cada 3 meses a cada médico cubano. Son unos $3,800 al mes por 900, pues son varios millones de dólares al mes, durante meses y meses y meses. Cuando alguien quiso saber cuánto se le había pagado al gobierno cubano por los médicos y por las vacunas, porque tampoco las regaló el gobierno cubano, las vacunas Abdala, que no están autorizadas por ninguna organización internacional de salud. Esto fue lo que pasó y lo que contó la Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Se conoce generalmente esta institución como Transparencia, y es una de las instituciones, uno de los institutos que López Obrador pretende desaparecer con su mega reforma del próximo mes de septiembre. Y ella explicaba lo siguiente. El gobierno federal tiene un convenio que se firmó para pagar precisamente a estos médicos cubanos, pero se dijo no tener la información. Estamos esperando el cumplimiento porque eso fue en la última sesión de pleno del año pasado. Hay un convenio que se firmó denominado de médicos cubanos, donde el gobierno de México se compromete a pagarle al gobierno de Cuba por la aportación de estos médicos cubanos. Se desconoce la cantidad, otorgó $10,700 y eso lo dimos a conocer, pero lo conocimos a través de un informe. No tenemos esa información ni la proporcionó el gobierno. O sea, los 10,700 que coinciden varias fuentes que yo he consultado, más o menos en eso, entre $3,000 y $4,000 por médico cada mes, está explicando
la responsable de transparencia que el gobierno no ha querido dar los datos, que ha ocultado los datos. Y esto se sabe por los informes internacionales que existen, porque hay muchos grupos en todo el mundo que han denunciado los abusos y la esclavitud de los médicos cubanos que andan por el mundo, porque los mayores ingresos del gobierno cubano en la actualidad son de dos fuentes: sus médicos y lo que mandan los exiliados cubanos desde Europa, Estados Unidos, América Latina, donde quiera que estén. $10,700 por 3 meses a cada uno de los 585 médicos y enfermeros cubanos que prestan servicio aquí en México. De acuerdo a este informe internacional, La Habana solo les dio $600 por 3 meses y que el resto le va a cubrir el gobierno de México. ¿Por qué ocultarlo? Porque lo que quería hacer era hacer una transferencia de recursos a Cuba por ayudarlos, porque crees que es razonable, dilo. ¿Por qué ocultarlo? Nunca me explicaré por qué se decide ocultarlo. Lo que sí sé es que los médicos cubanos actúan no por voluntad propia, ni por solidaridad, sino porque están obligados y porque esto es un gran negocio para el gobierno de Cuba. Un gobierno, y otra vez, esto no es un problema que sea de izquierda o de derecha o de centro o de cualquier cosa. El problema es que el gobierno cubano, durante casi 70 años ya, 65 años ya, ha sido incapaz de levantar una economía medianamente decente. Y vuelvo a decir lo que siempre digo, hijos míos, Vietnam tuvo una guerra hasta 1975, fue destrozado, arrasado, sobre todo la parte sur del país. Vietnam tuvo un embargo comercial que ríete tú del cubano. En 20 años, 1995, los empresarios estadounidenses estaban pidiendo que se levantara el embargo a Vietnam porque tenía grandes oportunidades de negocio, porque era una economía floreciente, una economía productiva, una economía que permitía que su gente viviera razonablemente mejor que antes. En 20 años, Vietnam, como país comunista, igual que Cuba, lo consiguió. En 65 años, Cuba ha pasado de estar mal a estar más o menos bien cuando la Unión Soviética pagaba todo, y desde el 91, que fue el primer año que yo visité Cuba, hasta hoy, empeorando, hasta que hoy manda el hambre. La culpa no es de Estados Unidos. La culpa es de los imbéciles del Partido Comunista Cubano, que les da exactamente igual, porque ellos comen como Dios todos los días. Y hacer negocio con los médicos me parece una verdadera infamia, sobre todo cuando Cuba es abierta, por lo menos hasta cierto punto, con el asunto, pero que el gobierno mexicano no lo sea, me parece vergonzoso. Sigo. Rusia, van por los recursos naturales de Rusia. ¿Quién va por los recursos naturales de Rusia? No. Si no tienes pruebas, no hagas afirmaciones. ¿Qué le parece Leo Lyons, bajista de 10 Years After? Mira, es que ahora todo el mundo quiere que hable de los bajistas que más me gustan. Los bajistas que más me gustan son otros. Pero me parece bueno, pero es que 10 Years After tenías a Alvin Lee en la guitarra, y no podías ver a nadie más. No podías materialmente ver a nadie más trabajando cuando estaba Alvin Lee. Es uno de los guitarristas más impresionantes del mundo. Y el I'm Going Home, que tocó en Woodstock, es una cumbre de la guitarra. Entonces, pues, quizás me tenía que fijar más en él. ¿Crees que se deberían denunciar los vídeos que muestran niños trabajando en fábricas de Pakistán y Bharat? No, creo que se debería denunciar a las fábricas de Pakistán y Bharat por tener niños trabajando. Si logra ganar Ucrania, seguro paga la cuenta. No, no es cierto, no está planteado así en ningún momento. Borrado. Que me hacen afirmaciones que no tienen fuentes. Si no tienen fuentes,
no tengo ninguna posibilidad de responderlo y ni siquiera debería dejarlo yo en la... ¿Es un descaro usar una religión para sus conveniencias políticas? Bueno, sí. Bueno, no hay comentarios, no hay preguntas interesantes, hay muchos comentarios. Algo sobre la privatización y las alianzas público-privadas. Pues, ¿de la privatización de qué? ¿La privatización de qué? ¿Qué alianzas público-privadas? ¿Para qué? ¿Sanidad? No, sanidad debe ser pública. Otras cosas depende. Cada caso debe ser analizado como tal, independientemente. ¿Es cierto que Pedro Sánchez quiere digitar el nombramiento de jueces allá en España? No. ¿Digitar? ¿Cómo se digita algo? Te voy a contar lo que pasa. El Consejo General del Poder Judicial tenía que haber sido renovado hace 5 años. Desde hace 5 años el PP se ha opuesto, porque la mayoría de los miembros del Consejo actual han sido nombrados por Mariano Rajoy. Entonces, si se renovara el Consejo General del Poder Judicial, dejaría de tener control el PP sobre el Consejo General del Poder Judicial. Entonces lleva 5 años bloqueándolo, hasta que finalmente ha intervenido Europa para exigir que se renueve, como lo establece la Constitución española, el Consejo General del Poder Judicial, que tiene bloqueado en este momento Alberto Núñez Feijóo, antes sus antecesores. Eso es lo que pasa del Consejo el nombramiento no es el nombramiento de jueces, es el Consejo Judicial, pero no pasa eso. ¿Sabes quién si quiere cambiar todo? López Obrador, pero a ver si nos da tiempo de hablar de la reforma judicial de López Obrador. ¿Qué hay de cierto acerca de Gilberto Bosques, el Schindler mexicano? ¿Fue real? Sí, fue real, absolutamente real Gilberto Bosques. Vamos a contar su historia, mira. Vamos a contar su historia. Hay 2 personajes que yo creo que deberían ser mejor conocidos. Qué bueno que lo mencionas. Gilberto Bosques, que firmó una gran cantidad de visas para sacar gente, y Gamboa. Ahora no me acuerdo su nombre, es increíble, lo conocí. Es un gran museógrafo mexicano que fue muy amigo de Diego Rivera, y un segundo. Es que me da pena no recordar su nombre. Don Fernando Gamboa. Hay pocas personas que merecen el don. Vamos a hablar un día de Gilberto Bosques, pero voy a contar esto rápido de Fernando Gamboa. Fernando Gamboa yo lo conocí una vez cuando estaba viviendo en Querétaro. Íbamos a abrir una pequeña galería que se llama la Galería Fernando Gamboa en su honor. Y entonces él llegó y me dijeron: te tienes que encargar de él, paséalo unas 2 o 3 horas antes que llegue el gobernador. No me acuerdo qué era lo que había pasado allí. Yo tenía una librería junto a la galería, o sea, yo regenteaba una librería del Estado, del gobierno del Estado, y era yo parte de la radio de Querétaro, que fue allí donde hice el programa, el que creo que es el primer programa solo de rock en español en la historia de la radio mexicana, probablemente me equivoco. Y entonces me dijeron: pues atiende a Fernando Gamboa. Yo no tenía ni puta idea de quién era Fernando Gamboa. Y la exposición con la que se inauguraba su pequeña galería era de naturalezas muertas. Y pues hablando con don Fernando, yo que nunca he sido alguien que sea diplomático demasiado, me dijo: ay, esto de las naturalezas muertas. Y yo: pues a mí no me dicen nada las naturalezas muertas. Y me miró con horror. Usted no sabe lo que está diciendo. Florecitas y perdices y pescados y manzanas. No, usted no sabe ver naturalezas muertas. Casi me toma de la mano. Y yo, era 1986, yo ya tenía 31 añitos. Y me llevó por la exposición de naturalezas muertas, era muy pequeñita, enseñándome lo que se sabía a través de las naturalezas muertas. Mira, este es un cuadro de una casa donde hay dinero. Hay una perdiz, hay uvas,
Hay todas estas cosas que en aquella época no tenían los pobres. En cambio, mira, esta es una mesa de pobres, donde hay solamente una manzana y trigo y pan y una copa de vino, pero es de barro. Entonces te está contando la historia de la familia y de su entorno a través de la naturaleza muerta. Soltaba yo babas de 1,40 m de largo. Y a partir de eso me di cuenta de cómo se puede ver una naturaleza muerta. Con los años me entero que Fernando Gamboa fue el encargado. Él era agregado cultural o algo del gobierno mexicano cuando la Guerra Civil Española. Cuando se pierde la guerra, Cárdenas le dice: sácame a toda la gente que puedas, a todos los republicanos que puedas. Y es un joven, Fernando Gamboa, el que fleta primero se encarga de los refugiados que están en Francia, que alquilaron 2 castillos, donde estaban las mujeres, donde estaban los hombres, luego hacían fiestas entre ellos, y fue el que fletó los barcos Sinaía, Mexic, y no me acuerdo cuál era el otro, los 3 vapores en los que la gran mayoría de los refugiados de la Guerra Civil llegaron a México. Y él se encargó de todo eso así. Lo suyo eran las artes plásticas, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y luego siguió en las artes plásticas muchos años como museógrafo y como un sujeto muy respetado en el mundo de las artes plásticas mexicanas. Pero en 1940 había que sacar a la gente para que no la mataran o acabar en los campos de concentración franceses, porque ya los nazis habían ocupado Francia, y lo hizo. Y es un sujeto enormemente admirable. Vamos a hablar un día más de Gilberto Bosques y también de Gamboa. ¿Qué más me dicen? ¿Es cierto que no tenemos agua en México por las refresqueras? No, por favor. Bueno, ¿estamos cuántos ahora? Porque no, yo llevo muy malas cuentas. 268 personas, 122 han dado like, 8 han dado no me like. Son 130, faltan 138 de ustedes para que opinen. Bueno, yo voy a Rosaura Ruiz Gutiérrez para la nueva secretaria del CONACYT. No lo sé. Stonehenge ha sido atacado. Yo la semana próxima voy a estar en Stonehenge, precisamente quiero que mi hijo la conozca. Nos vamos. Por la semana que viene no hay revista semanal, por cierto. Y por lo tanto la otra semana vamos a estar llenando todo con trozos que se han ido quedando al paso de los meses. Se han ido quedando segmentos que nunca se publicaron, entonces vamos a hacer una especie de revista pendiente y vamos a soltar unos 20 o 30 segmentos que se quedaron pendientes por allí. Bueno, entonces, Stonehenge fue atacado. No voy a narrar esto, pero quiero que lo vean ustedes. Solo una observación. La gente que corre a tratar de parar a estos locos no son los guardias de Stonehenge. A ver, hay una ahora estará distinto, ya se los contaré cuando venga. Pero lo que hay son unas estacas con un hilito, con un pequeño cordelito que te indica dónde no puedes entrar para no meterte el círculo de las piedras, que estás a unos 20 metros, lo ves maravillosamente, te asombras de todo lo que hay que asombrarse en Stonehenge, pero era eso, no hay medidas de seguridad, ni policía, ni ejército, ni nada. Se parte de la base que la gente respeta que algo que tiene así 5.000 años y que es considerado patrimonio de la humanidad según la UNESCO, pues no va a ser atacado por algún imbécil. Entonces, quienes van ustedes a ver tratando de parar a estos imbéciles, vándalos, irresponsables, despreciables y miserables, son otros turistas. No tiene heroísmo alguno.
Ese es el desprecio de quien cree que tiene la verdad comprada y se la puede imponer al mundo. Ya sé, es que están haciendo conciencia. Vamos a hablar de eso después, pero esas piedras que están allí son un legado de la humanidad que tienen mucho que enseñarnos todavía. Dicen ellos que solo usaron un tinte a base de harina de maíz que con la lluvia se va. Y como si eso no causara daños, ya hemos visto en otros casos que han atacado cuadros que sí causan daños a los cuadros. Eso es una protesta contra las políticas ambientales del gobierno y contra la falta de un debate sobre el cambio climático en la campaña electoral. El líder de la oposición laborista, quien está por ganar las elecciones el próximo 4 de julio, que también voy a estar yo allá, Keir Starmer, ha criticado sin contemplaciones lo ocurrido como patético y dice que ojalá se enfrenten a todo el peso de la ley. Los visitantes que estaban en Stonehenge intentaron interponerse entre los activistas y el monumento del Neolítico. La policía del condado de Wiltshire llegó al lugar a los pocos minutos y detuvo a los 2 sospechosos acusados de causar daños al monumento milenario. Lo que ha ocurrido es devastador, dijo el guía local Sean Moran. Hay líquenes vivos en esas piedras. Biólogos de todo el mundo vienen a estudiarlo. ¿Tuvieron eso en cuenta los activistas? Que no son activistas, son vándalos. Just Stop Oil son los que atacaron los girasoles de Van Gogh en la National Gallery en Londres. ¿Pero quién son? Bueno, pues miren, es que claro, te dicen, no, somos autogestionarios, aquí no hay una jerarquía, no, sí, mira. Yo te digo, este es, por ejemplo, el señor que fundó Just Stop Oil, antes el partido político Burning Pink, y antes de eso la organización Rutas Radicales, y antes de eso Extinction Rebellion. Y ahora ha fundado Insulet Britain. Es un señor que considera que el activismo es obligar a los demás que hagan lo que tú crees. Por supuesto, yo creo que hay que forzar las mejores decisiones en el mundo, sin duda alguna, pero se hace, por ejemplo, te presentas como parlamentario para convertir en leyes tus visiones, ¿no? Ya se presentó como parlamentario una vez, pero perdió. Y entonces, como perdió, ya no intenta la política, sino intenta atacar obras de arte, llamar la atención. Este es como se ven de Just Stop Oil. Yo estuve viendo la página a ver cuáles son las propuestas de Just Stop Oil. No lo dice en ningún lado. Vayan ustedes a la página de juststopoil.com o .org, no me acuerdo si es. Ya no la tengo abierta aquí. No. Pero está la página web allí y no dice en ningún lado. Pero te llama que seas voluntario con un tono mercadotécnico interesante. Sé voluntario con Just Stop Oil. ¿Estás harto de la inacción del gobierno? Sí, claro que sí, hombre. Ningún gobierno actúa como todos queremos. ¿Estamos hartos de la inacción del gobierno? Sí. ¿Estás harto de todas las promesas falsas y de las políticas fallidas? Sí, por supuesto. ¿Quién no va a estar harto de eso? ¿Quieres implicarte con el movimiento del clima más efectivo del Reino Unido? Pues sí, pero ¿cuál es ese? Porque efectivo es aquel que mejora el clima. Y no veo que ustedes hayan mejorado mucho el clima. Todas las habilidades les damos la bienvenida. Haz clic en el botón que está abajo y déjanos saber cómo te gustaría dar como voluntario tu tiempo. Apúntate como voluntario. Pero nunca te dicen para qué. No son exitosos aquellos que no mejoran el clima. Lo que es exitoso es mejorar el clima. Lo que es exitoso es desarrollar motores eléctricos. Lo que es desarrollar turbinas eólicas. Hay nuevos paneles solares cada vez más eficientes, hay aparatos para las mareoeléctricas. Eso es efectivo, no esto. Pero, pues como ya estamos en YouTube, yo fui a YouTube a ver que entrevistaban a este tipo con cara de orate, que es el portavoz de Just Stop Oil, porque por supuesto el señor Hallam, pues ese no saca la cara. Son generalmente gente muy mayor, activistas que desde los años 70, si yo fuera un cara dura, estaría viviendo de eso, hombre, que desde los años 70, 80 están metidos en todas las distintas causas, viviendo de ellas sin trabajar. Entonces, lo que dice aquí el señor con cara de orate
joven con cara de orate, lo que estamos pidiendo es razonable. Sí, estoy completamente de acuerdo con él. ¿Es razonable pedir que luchemos contra el cambio climático? Sí. Lo que estás haciendo para hacerlo no es razonable y lo que estás proponiendo tampoco es razonable. Lo que estás proponiendo es que se detenga la producción de hidrocarburos en un momento en el que todavía no tenemos con qué sustituirlos, lo cual es de imbéciles. Tenemos que disminuir a la mayor velocidad posible el consumo de combustibles fósiles, pero si los cortamos, pues va a haber, si los cortamos de cuajo, pues va a haber pequeños problemas, ¿no? Las ambulancias que se hayan vuelto eléctricas, pues dejan morir a la gente y cosas así. Los bomberos no tienen carritos de bomberos con su sirenita muy bonita y su escalinata y sus mangueras muy guapas, y se quedan en la estación de bomberos mientras se quema la ciudad, y cosas así. Y entonces dijo él que, bueno, pues ellos están haciendo esto para concienciar a la gente sobre el cambio climático. Si usted ha oído hablar sobre el cambio climático, ya no necesita estos caraduras. Dejé el siguiente comentario, lo dejé en inglés, voy a tratar de traducirlo. Sí, nadie sabía acerca del cambio climático, pero ahora, gracias a que ustedes han atacado un sitio histórico que es legado de todas las personas, la gente se volverá consciente y dejará de usar combustibles fósiles, aunque esto mate a algunos miles de millones de personas. No ustedes, por supuesto. Ustedes son niños malcriados ricos que no pueden ni siquiera imaginarse cómo actuar políticamente. Sí, crear conciencia, héroes de la denigración de lo mejor de la humanidad, su cultura y su arte. Ustedes son niños, incapaces de entender un mundo complejo y pensando que pueden imponerle su capricho a todos sin mirar el panorama general y sin crear soluciones. Un hecho divertido, solo detener el petróleo, just stop oil, no es una solución. Como alguien en la izquierda que ha trabajado en contra del cambio climático y en favor de la ciencia toda mi vida, les digo que se están avergonzando ustedes mismos. No están creando conciencia sobre un asunto científico complejo que ni siquiera han empezado a comprender ni están ayudando a resolverlo. Simplemente están postureando para presentarse como héroes sin hacer el trabajo difícil. Su lugar es la cárcel o la escuela. Creo que no tengo nada más que decir al respecto. Sí, que vamos a cosas que sabemos, y hoy en cosas que sabemos decíamos, anotábamos y señalábamos que vamos a tener al señor Ambroise Paré, si encuentro donde, sí. Señor Ambroise Paré, un médico que prefiguró el método científico en la medicina y en el análisis de su realidad. Volvemos en 7 minutos. Prefiero estar en lo correcto totalmente solo a estar equivocado no solo en compañía de los sabios, sino incluso de todo el resto del mundo. Así decía Ambroise Paré. Lo que hoy conocemos como método científico es en realidad un recién llegado a la historia del pensamiento humano como cuerpo integrado de procedimientos y aproximaciones para adquirir conocimientos. Si bien hay jirones del método presentes en toda la historia humana, no fue sino hasta 1650 que se aceptó en la Real Sociedad de Londres la idea de que la evidencia experimental es el árbitro principal de la verdad, y aún hubieron de pasar 300 años para que en 1950 se hiciera el primer estudio de doble ciego, considerado hoy esencial para evaluar medicamentos y prácticas terapéuticas en general. Hay momentos especialmente luminosos en ese lento y desigual desarrollo del método científico que con frecuencia tenía que enfrentarse al dogma de una u otra religión, o a silogismos y argumentos bien o mal construidos pero falsos, así como esa sabiduría popular que en muchas ocasiones no es sino ignorancia glorificada por la conveniencia de algunos. Uno de esos momentos luminosos nos lo legó Ambroise Paré, nacido en 1510 y muerto en 1590, barbero cirujano francés considerado como uno de los padres de la cirugía moderna, que fue especialista en lesiones por armas de fuego y flechas, probablemente el primer hombre que aprendió a ligar una arteria, y que cuando no estaba en la guerra alternaba su experiencia entre la atención a reyes y nobles y la que prestaba a los pobres de París. A mediados del siglo XVI, el cuerno de unicornio se vendía como carísima panacea cúralo todo, como hubo muchos antes
y como siguen existiendo otros hoy. Era buscado por los poderosos ante todo porque supuestamente neutralizaba todos los venenos en años en los que el veneno era frecuentemente el mediador en las luchas del poder. Y pese a que el unicornio no existía, numerosos médicos lo ofrecían a sus pacientes, ya sea con ánimo de engaño o bien engañados a su vez por mercaderes que sincera o chapuceramente juraban tener la potente materia prima, en realidad dientes de narval, cuernos de rinoceronte o marfil tallado. Descrito por primera vez por Ctesias y retomado por Aristóteles, el unicornio adquirió vida propia como leyenda en la Edad Media, asumiendo distintas connotaciones simbólicas, pero también se aferró a sobrevivir en las obras de historia natural. Quizá podríamos pensar el unicornio era demasiado bueno como para no ser cierto. El demoledor del mito fue Pagué, que tuvo acceso a cuernos de unicornio como médico, entre otros reyes, de Enrique II de Francia y de su esposa Catalina de Medici, recordada como inventora de los tacones altos del zapato femenino y de manera menos inocua como envenenadora política en sus años tardíos. Como regalo por la boda de la pareja real, el propio Papa Clemente VII regaló al padre del rey un trozo de cuerno de unicornio. Como los ricos y famosos temen a timadores y estafadores, circulaba entre ellos una serie de pruebas que recomendaban diversos autores para comprobar la genuinidad del cuerno de unicornio antes de entregar oro a cambio de él. Por ejemplo, poner el cuerno con varios escorpiones en un recipiente y esperar 4 horas. Si los escorpiones estaban muertos o moribundos, el cuerno era legítimo. O bien poner una araña en su superficie y dibujar a su alrededor un círculo con el cuerno, o bien poner el cuerno en agua, mojar el dedo en ella y dibujar el círculo con dicha agua de unicornio. En cualquiera de los casos, la araña no cruzaba el mágico límite. Pero nadie parecía llevar a cabo tales pruebas conformes con su existencia o con testimonios de terceros de que se habían realizado con enorme éxito. Paré finalmente puso a prueba tales demostraciones con diversos trozos de cuernos de unicornio supuestamente genuinos. Sus pruebas no dieron resultado alguno. Cuando se acercaban al cuerno plantas venenosas, estas no se marchitaban y estallaban. Cuando se remojaba el cuerno en agua, esta no entraba en ebullición. Cuando se ponía con escorpiones o arañas, los artrópodos no parecían impresionados. Los resultados de su exploración sobre el cuerno del unicornio fueron publicados por Ambroise Paré en El Discurso del Unicornio, donde resume los problemas que implica el mítico ser, empezando por las tremendamente diversas descripciones que pretendían retratarlo y siguiendo con las muy distintas prácticas terapéuticas contradictorias entre sí que se recomendaban para su uso, desde consumirlo en polvo o en agua en la que se hubiera remojado hasta colocarlo cerca del punto de entrada del veneno. Los relatos sobre príncipes indios que vivían sin enfermedad alguna por beber en copas de cuerno de unicornio lo hacen denunciar lo que llama promesas imposibles. La variedad de afirmaciones a su alrededor lo hace sospechar de todas ellas. Así, además de hacer una valiosa historia natural del unicornio y un acucioso análisis de los muchos animales que podrían haber contribuido a la leyenda, incluidos el narval, el rinoceronte y el pez sierra, así como presentar los argumentos de autoridad indispensables en las obras de la época, Paré ofrece lo esencial. Aseguro, después de haberlo probado varias veces, no haber conocido jamás ningún efecto del cuerno pretendidamente de unicornio. Y por supuesto, se guarda de los que puedan dudar de él. Si alguno no desea creerme, que haga los experimentos como yo y conocerá la verdad contra la mentira. Algo que no era poco en el siglo XVI, sobre todo porque el cuerno de unicornio no desaparecería de la farmacopea europea sino hasta 200 años después. Incluso hoy en día, con los avances de la investigación, es difícil determinar con certeza cuál es el elemento curativo en un proceso patológico. ¿Cuántas veces el enfermo se cura solo y el médico o el curandero se cuelgan la medalla del triunfo contra el mal? ¿Cuántas enfermedades mal diagnosticadas se curan y parecen un milagro? ¿Cómo es el efecto placebo y cómo lo podemos controlar? Paré recuerda un caso en el que todas estas dudas ya están presentes. Hace poco tiempo, una mujer pobre pidió agua de unicornio. Resultó que la mercader la había dado toda, pero no quería hacer esperar a esta pobre mujer que con las manos entrelazadas le rogaba que se lo diera para detener el eczema que cubría todo el rostro de su pequeño bebé. En lugar del agua de unicornio, la mercader le dio agua de río en la que no había remojado el cuerno del unicornio. Sin embargo, esta agua de río tuvo éxito en curar la enfermedad del bebé y durante los 10 o 12 días siguientes la pobre mujer vino a darle las gracias a Madame la mercader por su agua de unicornio, diciéndole que su niño estaba totalmente curado. Eso nos cuenta Ambroise Paré en El Discurso del Unicornio.
Ambroise Paré junto con Lázaro Spallanzani, dos de los señores de la antigüedad, no de la antigüedad, pero de precientíficos que sin embargo tienen la capacidad de ver más allá de las filosofías y decir, bueno, y si nos atenemos a la realidad, a ver qué pasa, igual funciona esto. Me cae muy bien el personaje. Hay una cuestión que me comentaba, es que estoy buscándolo, pierdo los... Bueno, alguien me pregunta sobre, no lo tengo allí, pero dice Carla Siguaraya, en el Poder Ejecutivo debería haber un equipo técnico muy calificado. A veces se cree que todas las decisiones se toman por votación, no debería ser así. Por cierto, bueno, no. Y ahí de las veces que hay que decir cosas buenas, se dicen, ¿no? Ciencia en el gobierno español. El día de ayer, el presidente de gobierno de España informó de la creación de la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico, organismo que va a reforzar al gobierno en su proceso de toma de decisiones. Según lo que dijo el presidente, en los próximos meses se va a incorporar a más de medio centenar de asesores científicos que van a estar en la Administración General del Estado, porque dice, si queremos que haya más ciencia en el gobierno, tenemos que tener más científicos y científicas en la administración pública. Ahora, cuidado, esto no quiere decir que esté ni yo ni creo que el gobierno español favoreciendo la tecnocracia. La tecnocracia es una idea tonta, y voy a explicar por qué es tonta, que los que tenían que tener el poder son científicos, técnicos, médicos, ingenieros, arquitectos, matemáticos, porque ellos gobernarían mejor. Ya Platón también iba por ese lado. El problema es el problema es que la política no es una ciencia exacta. El problema es que la política depende de una serie de variables que no se pueden valorar científicamente y por eso se busca gente que tenga sensibilidad política. ¿Qué es lo que pasa? Si tú tienes dos posibles gastos que hacer con el presupuesto limitado, porque todo gobierno tiene un presupuesto limitado, tienes una cosa muy beneficiosa que hacer aquí y otra muy beneficiosa que hacer aquí, y técnicamente representan lo mismo y van a costar lo mismo, ¿cómo decides cuál vas a hacer y cuál vas a abandonar o dejar para después? Ese tipo de decisiones son decisiones políticas. Dicen, no, pues que en esta beneficias a niños que están en una situación muy mal y en pues beneficias a comerciantes que más o menos van saliendo adelante. Hombre, políticamente lo razonable es atender a donde vas a causar el mayor beneficio social, que no es medible muchas veces con parámetros científicos, con parámetros matemáticos. Tienes que tener la decisión política de que son más importantes los niños que los comerciantes, los niños desvalidos que los comerciantes en buena posición económica. Esa decisión no es una decisión científica, es una decisión política. Entonces, en la política tienes que tener políticos, pero esos políticos deberían basar sus decisiones en el mejor conocimiento científico que tenemos hasta el momento. Entonces, yo no puedo sino aplaudir esta decisión del gobierno español de crear la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico. Dice, se va a crear la figura de asesor científico en el gabinete de cada ministerio, que estará dedicado exclusivamente a conectar las preguntas del ministerio con las respuestas de universidades y centros públicos de investigación. Vamos a hacer una carretera por aquí, porque ya quedé con el pueblo y por eso me van a votar. Ya, pero no se puede. ¿Por qué? Porque dañas una zona protegida, porque es que si la haces por el otro lado es más barata, más fácil, por no sé, es lo primero que se me ocurre. No soy precisamente ni administrador ni científico. Pero vamos, que hay motivos técnicos que no te permiten llevar a cabo decisiones de carácter político. Pero la segunda parte me gusta aún más. Se pondrá en marcha un programa de estancias de investigación para que los científicos y las científicas puedan pasar entre 6 y 8 meses en los distintos ministerios
con lo que lograremos que se familiaricen con el funcionamiento y las necesidades de la administración pública. Yo siempre me he quejado de que mucha gente habla desde su punto de vista sin saber lo problemático, lo complejo. No es que sea especialmente problemático, pero tiene problemas especiales y complejidades especiales la administración pública. Las cosas no se hacen como dice Podemos, es que no las quieren hacer porque son unos malvados, porque están al servicio de la burguesía internacional y de los Illuminati. No, mira, es que no se puede porque no hay dinero, o no se puede porque hay una ley que lo impide, o no se puede por los técnicos, hay técnicos en muchas cuestiones ya presentes desde los municipios que dicen que esto no es viable. Es decir, que lo que tú quieres y la realidad pueden estar enormemente contrapuestos. Entonces, el que los científicos se familiaricen con cómo funciona la administración pública me parece fundamental. Entonces, pues esto es la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico, inaugurada hoy mismo, con los siguientes objetivos: facilitar el acceso de la administración del Estado al conocimiento científico técnico para el diseño de políticas públicas; promover la inclusión del conocimiento científico técnico como un pilar más en la toma de decisiones públicas; 3. Ayudar a identificar necesidades de conocimiento científico técnico en la Administración General del Estado. Oye, ¿y esto cómo es? Pues no lo sabemos, no lo hemos investigado, pero esto hay que investigarlo, que es la otra parte, ¿no? Si la ciencia no viene a saberlo todo, para eso tienes a los filósofos y a los religiosos, la ciencia no lo sabe todo. 4. Fomentar la cultura de la política pública informada por la evidencia científica. Punto. No puedes crear políticas que no estén basadas en hechos reales. Fortalecer el ecosistema de ciencia para la política en la Administración General del Estado. Promover el valor público de la ciencia y la metodología de gobierno en su conjunto para la resolución de problemas complejos. Esto es, que la ciencia, el conocimiento científico apoye las decisiones políticas, informe las decisiones, oriente las decisiones políticas que deben tomarse con criterios ante todo políticos. Pero no puedes hacer políticas en contra de la realidad. Y la ciencia, los científicos, esta nueva organización dedicada al asesoramiento científico permitirá a alcaldes, presidentes de comunidades autónomas y a los distintos ministerios y concejalías y demás de todas las instancias de gobierno estar informados y tener una buena asesoría científica para tomar las mejores decisiones posibles, política y científica y técnicamente. Me parece de las mejores noticias que yo he escuchado del gobierno español en los últimos años, y mira que hemos escuchado muchas. Es cierto que no tenemos agua en México por culpa de las refrigeradoras, ¿no? ¿Cuántos litros de Coca-Cola toma al día? No debo tomar par. Pero tomo café, tomo algo de agua, tomo otras cosas. Soy un absoluto enloquecido del zumo de tomate. Me encanta. Luego hago unos batidos de plátano que tiran de espaldas. Aficioné a mi hijo a los batidos de plátano, él es el mejor que a mí. Y afortunadamente no soy intolerante a la lactosa, entonces no tengo problema por ese lado. ¿Por qué los hispanos apoyan a Trump? Porque hay gente tonta en todos lados, por decirlo rápido. ¿Con qué Beatle te identificas más y cuál te hubiera gustado ser? No me hubiera gustado ser ninguno. Por lo mismo que te digo, porque el agobio de la fama y el agobio de y el mundo de las drogas y todo esto no me parece buena idea. Yo creo que Paul McCartney es, sin embargo, el más centradito de todos y el que no me identifico con él, porque soy radicalmente distinto a todos ellos, ¿no? Soy más bruto como Ringo, pero mi Beatle favorito pasó a paso del tiempo de ser John Lennon a ser Paul McCartney, lo que los años los hacen, ¿no? ¿Hubieron cárceles privadas en la historia? ¿Hubo cárceles privadas en la historia? Hubo cárceles, un poquito de gramática, ¿Hubo cárceles privadas en la historia? Sí hubo, y hoy hay cárceles privadas y son un problema serio. De eso vamos a hablar. Hay que pedir que Podemos salga de México, sí, pero eso lo tienen que hacer en México, aquí no se puede hacer absolutamente nada. Aquí ya suficientes problemas tenemos con echar a Podemos que está en absoluta liquidación Podemos. Por eso está orientando sus esfuerzos nuevamente hacia América Latina, porque ahí es donde cree Pablo que va a poder seguir cobrando.
¿En los países comunistas se pagaban impuestos? No, no se pagan impuestos porque las empresas las tiene el Estado. Entonces no necesitas pagar impuestos, el Estado se toma todo lo que necesita y te paga un salario bajo. Un salario bajo. Te dice, en Guatemala tenemos presencia de médicos cubanos, pelean contra los médicos residentes. Bueno, eso no lo sé, también necesitaría yo datos. Las misiones, sí, bueno, el chavismo también contrató médicos cubanos. ¿Qué ha fallado en la educación para que la gente crea que lo natural no contiene químicos? Todo, ha fallado todo. La propaganda es más agradable, sencilla y directa que el conocimiento. Si yo te digo, las sustancias químicas son malvadas, y esto tiene sustancias químicas y te va a hacer daño, es un mensaje directo, claro. No hay duda de lo que estoy diciendo. Si yo quiero refutarlo, tengo que darte un curso de química, de fisiología, tienes que saber de biología molecular, tienes que entender lo que es una sustancia química y por qué tú estás hecho de sustancias químicas. Y por qué hay ciertas sustancias químicas que son benéficas o dañinas según la dosis, porque según la dosis es todo. Puedes comer cualquier sustancia química en las dosis que no te hagan daño. Pasar a cierta dosis hace daño. Puedes comer algo muy beneficioso en las dosis en que todavía no sea beneficioso. Es beneficioso después de un determinado umbral. Umbrales que conocemos gracias al método científico. Pero si ya te dijeron que el método científico es un engaño, o que es lo que dice la ciencia oficial o algo así, lo vas a rechazar. Es muy fácil el argumento. Y esto es lo que se conoce como era la ley de... ¿cómo se llama? Bartolini, no. Es un italiano que explicaba cómo el esfuerzo necesario para disipar una mentira es por lo menos un factor superior. Es decir, si algo cuesta 10 meterte una mentira, cuesta 10 sacártela. Y es muy preocupante. Por lo mismo es importante que el esfuerzo no lo haga una persona o 20 o 30 o una organización de escépticos, sino que este esfuerzo lo asuma la gente cuando está en la familia. Ustedes cuando están con la familia, es que esto es muy bueno. Oye, ¿cómo sabes que es muy bueno? No, me lo dijo Pachita, y Pachita, ¿cómo sabes? Es costurera o es arquitecta, pero no es bioquímica, porque mira, hay datos que dicen otra cosa. Y tratar de que la gente a nuestro alrededor sea crítica con las cosas que le cuentan. Yo creo que eso es esencial. ¿Cuál sería el objetivo de desenmascarar a Cuba? Pues tratar de que mejoren las cosas en la isla. Lo merece la gente, no merece seguir viviendo así. Son 65 años, man. Toda mi vida menos 4. La gente ha nacido y muerto en la miseria revolucionaria. ¿Por la estupidez del comunismo? No, por la estupidez del Partido Comunista. El comunismo es despreciable y criticable y lo puedo criticar ampliamente por muchas razones. Pero en el caso de Cuba es la ineptitud absoluta de Fidel Castro, de todos los que están a su alrededor, de Raúl Castro y de todos los que están a su alrededor, y de ahora de Díaz-Canel y de todos los que están a su alrededor, chupando del tarro y viviendo como reyes. Gilberto del Bosque tuvo un papel un poco discutido, todos tuvieron un papel un poco discutido porque ninguno salvó a todos los que podía haber salvado y debió haber salvado más. ¿Cree que la ultraderecha debilitaría los esfuerzos de la Unión Europea por mantener la unión? Sí. Bueno, uno de los objetivos fundamentales de la actual ultraderecha es fortalecer los nacionalismos excluyentes. Son nacionalistas cristianos, nacionalistas blancos. Entonces, evidentemente, son antieuropeos en su gran mayoría. ¿Por qué eres tan intransigente con las opiniones diversas y borras los comentarios? Tú también afirmas sin mostrar pruebas. Yo te puedo mostrar pruebas de todo lo que digo. Y las muestro. Pero yo las opiniones las respeto, las mentiras no. Si tú dices,
La OTAN provocó la guerra en Ucrania, me das los datos. Eso no es una opinión, es una mentira. Yo respeto las opiniones, hay opiniones perfectamente estúpidas. Respeto tu derecho a opinar, puedo discutir tus opiniones, pero no te voy a tolerar la mentira. Así que, Osbelia, no soy intransigente. Soy serio, tengo principios. Y no soporto a la gente que no los tiene. Igual no se sabía que Estados Unidos iba a atacar a Irak hasta que lo hizo. No, se sabía que iba a atacar. Mira, después de que Albaradei de la Comisión Atómica, y no me acuerdo quién era el sueco, de la Comisión de Armas Químicas, dieron los informes ante la ONU diciendo que Saddam, que era una bestia, que era un monstruo, que torturaba, que asesinaba, que oprimía, que destrozaba, pero no tenía ya armas de destrucción masiva porque se habían destruido todas a cambio de que le dieran alimentos a Irak. Se dijo claramente que no había armas de destrucción masiva. Y entonces Powell, el general Powell, destrozó su carrera política. Era un hombre del que se hablaba que podía ser presidente de los Estados Unidos, el primer presidente negro de los Estados Unidos, republicano. Y el general Powell fue a la ONU a llevar sus pruebas de que había armas de destrucción masiva. Y eran más endebles que si hubieran estado hechas de espagueti cocido. Y fue rechazado. Y por eso no hay mandato de la ONU para la invasión de Irak, como en otros casos hay mandato de la ONU. No hay más que 3 países que se ponen al frente. El imbécil de Blair, traicionando a toda la socialdemocracia. En el Reino Unido, el imbécil de Aznar, mintiendo sobre las armas de destrucción masiva, y George Bush padre, George Bush hijo. El trío de las Azores organiza el ataque a Irak. Así que, y se sabía perfectamente que querían atacarlo, y no por las armas de destrucción masiva. Era un plan que tenía ya la ultraderecha estadounidense en un programa que se llamó el Project for the New American Century, el proyecto para el nuevo siglo estadounidense, PNAC, cuyas páginas web todavía vas a encontrar en el archivo de internet, en la Wayback Machine, y tenían la obsesión de Irak por hacerse, no con el petróleo, sino con el dinero que salía del petróleo. Es decir, que Irak iba a pagar su reconstrucción con el petróleo, que es lo que no se está planteando en Ucrania, pero sí se estaba planteando en Irak, lo cual era malévolo de entrada. Entonces era una obsesión por fortalecer la presión estadounidense en el Oriente Medio, que fracasó además de una manera estrepitosa. Pero sí se sabía que el intento el deseo por atacar a Irak de la ultraderecha estadounidense estaba allí. ¿Puede hablar de la crisis de los conservadores en el Reino Unido? Pues mira, mágicamente vamos a hacer el desastre de los conservadores en el Reino Unido. No sé, ya habías visto esto. Bueno, el gobierno conservador del Reino Unido, después de sus desastres continuados en el Brexit, que ha arruinado al país, en el manejo de la pandemia, que fue de los peores del mundo, y mira que están por ahí el de López Obrador y el de Donald Trump y el de varios, pero como el británico, ninguno. El giro a la ultraderecha, que también, no tanto a la derecha, ultraderecha, como a la derecha populista, que dio el Reino Unido a partir de Boris Johnson, ya desde Theresa May, pero más con Boris Johnson, lleva a que lo que se ve venir es lo siguiente. Los Tories, dice este titular, los Tories están desesperados porque las encuestas indican la peor derrota en 200 años. Sí, la peor derrota en 200 años, pero este no es el Partido Conservador del Reino Unido, que era el Partido Conservador antes. El Partido Conservador era una derecha aristocrática, una derecha, o sea, con raíces aristocráticas, no tanto como la Cámara de los Lores, lógicamente, pero que tenía ideas e ideología y con la que se podía tratar. Como yo siempre he dicho, hay una derecha con la que se puede tratar y una derecha con la que no se puede tratar. Y estos se han movido hacia la derecha que no se puede tratar.
Lo que señala esta encuesta es que de los 650 escaños el laborismo se va a llevar 425. O sea, una mayoría absolutísima. Sin haber hecho mucho, porque no ha hecho mucho el laborismo, simplemente no ser el Partido Conservador. Ya para eso en este momento a los británicos les parece suficiente. Los conservadores pierden 257 escaños, se quedan con 108. Los liberaldemócratas, que son los liberal sociales, se quedan con 67. El SNP, que es el Partido Nacional Escocés, que solo tiene el electorado en Escocia, por cierto, se queda con 20. El Partido de la Reforma, que ahora se inventó Nigel Farage, que se inventa un partido y un movimiento cada vez que puede, con 5. El Plaid Cymru, que es el partido galés, es un partido de centroizquierda galés, con 4, y los verdes con 2. Eso es lo que se espera. Será el triunfo más grande de la historia desde que los conservadores ganaron en 1924, cuando eran unos conservadores totalmente distintos, y los laboristas. No había ni siquiera laboristas, porque el Partido Laborista se crea a partir de la unión de varios partidos socialistas. No tengo el detalle exacto, pero no existía el Partido Laborista como tal. ¿Qué es lo que pierde? No es que pierde el pensamiento conservador tiene sus adherentes. Lo que pierde es el populismo, no son las ideas conservadoras, es el populismo brutal, vasto, safio, de un desprecio enorme a la gente que por supuesto ejemplifican perfectamente Bukele, López Obrador y Trump y Boris Johnson, pero Boris Johnson es más malo que los otros mandándolo. Pero mira, este desastre que está por sufrir dentro de 14 días el conservadurismo británico, que digo, es un desastre del populismo más que del conservadurismo o de las ideas conservadoras, se va a repetir en todos los lugares donde el populismo alcance el triunfo. ¿Por qué? Porque es el destino del populismo el ser ineficaz gobernando. ¿Por qué? Porque no se propone gobernar, se propone alcanzar el poder y luego utilizarlo. Entonces, sea de derecha o de izquierda, el populismo va a generar un desastre del que luego hay que recuperarse. Mi pregunta es si tenemos que esperar, dejar que se instalen los populistas, que actualmente mayormente son de ultraderecha, no que no haya populistas de izquierda, aunque el populismo de izquierda, por ejemplo, en España está cada día más diluido. Entonces los populistas fundamentalmente de ultraderecha se instalen, gobiernen y sus gobiernos implosionen para reconstruir aquello que hayan destrozado, o podemos hacer algo para prevenirlo y para impedirlo. Y vuelvo a algo que ya hemos comentado. El problema es que se ha dicho que la democracia no funciona. Entonces, ¿cuál es la alternativa a la democracia? Hombre, pues la dictadura. No hay de otra. O participamos todos en la toma de decisiones o participan muy pocos, o uno solo. O hacemos una democracia con todos sus defectos, o hacemos una dictadura, una aristocracia, una oligarquía que mande, y tú, porque la mayoría de los que me ven son como yo, o sea, no somos nadie políticamente, no representamos más poder que el que nos da nuestro votito y nuestra voz y nuestra opinión, que podemos opinar libremente. Dejamos de participar en el gobierno, dejamos que nos gobiernen, que nos manden y obedecemos, porque cuando el dictador manda y no obedeces, llevas consecuencias. Al menos cuando el presidente de gobierno manda y no obedeces y hay consecuencias, pues hombre, por lo menos lo votaron los tuyos, aunque tú no hayas votado por él, pues bueno, tus compatriotas lo votaron, te jodes. Tenemos que esperar a que ganen los populistas, a que hagan el destrozo que el populismo hizo, sobre todo con el Brexit en el Reino Unido. Un Brexit además financiado, apoyado y promovido desde el Kremlin. Nigel Farage es, por supuesto, uno de los más grandes adoradores de Putin y recibió una gran cantidad de apoyo en toda la campaña del Brexit
porque a Putin le conviene para incrementar su poder, disminuir el poder de la Unión Europea, que es el único verdadero poder que puede crearle un contrapeso al poder de los Estados Unidos. Tenemos que esperar que sufran los distintos países un desastre similar al Brexit, en Francia, en Alemania, en España, en Argentina, que está por ocurrir, en Brasil, que logró evitarse más o menos con Bolsonaro, o en cualquier otro país, antes o sea, tenemos que dejar que se destruya para reconstruir, o podemos impedir que se destruya. Yo creo que podemos impedir que se destruya. Yo creo que debemos intentarlo. Y esto pasa por hablar con los jóvenes y de explicarles lo que es la democracia y por qué, con todos sus defectos, sigue siendo lo más conveniente para la gran mayoría de nosotros. No para algunos, esto es cierto. El desastre va a ser absolutamente impresionante que vamos a ver el próximo 4 de julio. Y probablemente estos números sean incluso mayores para el laborismo. Siempre te escuché hablar de distintos tipos de arte, pero nunca de danza. ¿Quiénes te parecen bailarines excepcionales? Es que no veo mucha danza. Te voy a decir ahora. Sí veo mucha danza, pero veo una danza moderna de los musicals. Soy un enfermo de los musicals estadounidenses, sobre todo los años 40. ¿Quién es mi bailarín favorito de todos los tiempos? Eleanor Powell. Eleanor Powell era una bailarina, pero de una calidad espectacular, además capaz de hacer unas coreografías extraordinarias. Bailaba tap como nadie. Fred Astaire no quería trabajar con ella porque decía que era muy masculina y muy fuerte. Sí, claro, bailaba igual que tú o un poco mejor. Entonces Fred Astaire no quería trabajar con otras bailarinas que eran con las que podía lucir un poco más, porque Eleanor Powell en las películas que yo he visto donde bailan Fred Astaire y Eleanor Powell, ella brilla. Ese Charisse, Gene Kelly, Donald O'Connor, Dan Daly, esa es la danza que a mí me gusta. Es una danza que no es ni ballet, ni esta danza moderna que es un poco esperpéntica, que no entiendo. Yo creo que es una danza hecha para bailarines. No me gusta la danza para bailarines como no me gusta la pintura para pintores ni la música para músicos. Yo soy público, yo soy un aldeano, soy parte de las chusmas. Pero eso me gusta mucho. Los bailes de cabaret, por ejemplo. Todo lo que hizo Bob Fosse como coreógrafo en Hollywood es maravilloso. West Side Story, no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama en español, qué barbaridad. ¿Cómo se llama? Bueno, West Side Story, búsquenlo. Los bailes de West Side Story son maravillosos, son extraordinarios. Ese es el tipo de danza que a mí me gusta muchísimo. Algunas danzas populares me gustan por su contenido cultural, pero no las puedes ver mucho rato, ¿no? ¿Cuántas veces puedes ver un jarabe tapatío o un baile, no sé, baile flamenco, baile asturiano, danza asturiana, que conozco gente que hace danza asturiana y los veo con mucho gusto media hora, pero no voy al día siguiente a verlos bailar media hora. En cambio sí puedo ver una película de los musicals, de los grandes musicals cada día, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo sé de danza. Tengo una interesante anécdota sobre danza. Un amigo mío argentino, refugiado en México, exiliado en México, hacía una revista, no me acuerdo cómo se llamaba, Punto Blanco, creo. Y bueno, hacía yo cosas para la revista y uno me dice, oye, ¿tienes cuentos sobre danza? Y dije, no. Haz uno para la revista. Pues bueno. Entonces hice un cuento. Escribí un cuento en el que hay una bailarina que no tiene piernas, pero tiene dos amigos que son genios informáticos, en plan Computer Magic, sin tanto, como diría Computer Magic Mariano, y son capaces de ponerle electrodos en las piernas para que, creando una personalidad virtual, un Second Life, y yo creo que todavía no existía ni Second Life cuando escribí esto, un personaje, un holograma que solo existía en los ordenadores, en las computadoras, ella pudiera bailar nuevamente
con los impulsos eléctricos de sus piernas, pero que se expresaban en la pantalla del ordenador, la computadora del computador, como le digan ustedes. Y al final lo que queda, pues decían, los dos amigos son argentino y un mexicano que se pelean entre ellos, además, que tienen momentos divertidos el cuento, un día lo cuento. Y lo que quedaba al final es que nunca se dijo quién de los dos venía conduciendo cuando tuvieron el accidente los tres, donde ella pierde las piernas. Pero era un baile en el ciberespacio, que yo creo que es un concepto que no existe, que no había visto nunca, igual me equivoco, y esa es mi historia con la danza, pero nada más. ¿Qué opinas de la banda 10 Years After? Me gusta, 10 Years After es de las bandas que me gusta. Me gusta la forma que tienes de contar las cosas. Están haciendo el trabajo de informar al público en general. Ojalá, pero no es el público en general. Somos 227 personas. Ojalá llegara más gente, no por mí nuevamente, sino porque igual les puede interesar. Una licenciada en biología cree que hay diferencia entre los productos orgánicos e inorgánicos y que la medicina moderna es mala. Pues estudió biología mal. Porque la medicina no moderna no es biología, no se basa en la biología. El café que tomas es descafeinado, la Coca-Cola sí es descafeinada, el café no. Tomo un café en la mañana y tomo otro café en la comida, y a veces muy de vez en cuando uno en la cena, pero no, el café no puede ser descafeinado, no hagan eso. Yo duermo muy bien con el café, soy de los que metabolizan la cafeína rápidamente. Luisiana, en Estados Unidos, ordenó que todos los planteles educativos del estado pusieran bien resaltados los 10 mandamientos. ¿Qué opinas? Me parece aterrador, me parece terrible. Me lo comentaba un amigo mío que vive en Nueva Orleans, un mexicano, periodista mexicano extraordinario que vive en Nueva Orleans, me lo comentaba ayer por Twitter. No, me parece gravísimo. ¿Por qué? Porque la separación iglesia-estado es la separación iglesia-estado en las escuelas públicas, sobre todo. Porque en las escuelas públicas van niños ateos, musulmanes, religiosos, cristianos, católicos, judíos, zoroastrianos, budistas, y entonces que la escuela tome partido por una religión me parece absolutamente inaceptable. Veía yo también ayer, hay un proyecto de republicanos decentes, por cierto, el Lincoln Project, que hace anuncios contra Donald Trump, exhibiendo lo dañino que es Donald Trump para las ideas que tienen ellos. Y entonces es un video con los 10 mandamientos, con algunos de los 10 mandamientos, mostrando cómo Trump ha infringido todos. Si no matarás, él dice que podría matar a alguien en la calle. No robarás, ha robado al estado de Nueva York, lo han condenado. No levantarás falso testimonio, 34 delitos de falsificación de documentos de negocios, lo acaban de condenar. Serás fiel a tu esposa, y su foto con Stormy Daniels. Es decir, lo que hay en el republicanismo religioso hoy es una hipocresía absolutamente total. No hay nadie más alejado de los principios que dicen que son los cristianos que el personaje este. Pero, ¿crees que es posible una tercera guerra mundial causada por el conflicto Rusia-Ucrania? Yo espero que no. Yo espero que no, entre otras cosas, porque si seguimos apoyando como debemos hacer por cuestiones meramente morales a Ucrania, la política interna se le vuelve en contra a Vladimir Putin. Te quiero recordar que la última guerra de desgaste en la que se metió Rusia fue la guerra de Afganistán. En la guerra de Afganistán sí Estados Unidos entró absolutamente con todo, no por defender a los afganos, sino por atacar a la Unión Soviética, porque estaban en plena Guerra Fría. Todo lo que era la lógica de la Guerra Fría no es aplicable hoy, hay que recordar esto muy bien, porque hay mucha gente que sigue viviendo en la década de 1970, que yo viví la Guerra Fría. Yo fui de esos niños que sabían que a lo mejor esta noche era la última porque iba algún loco en Moscú o en Washington podía iniciar un conflicto nuclear. Pero la guerra de desgaste que sufrió Rusia en Afganistán acabó con la Unión Soviética. Fue el Vietnam de la Unión Soviética lo que ocurrió en Afganistán.
Y lo mismo creo que puede ocurrirle a Putin. Ya la rebelión de Prigozhin fue una advertencia lejana y que en este momento parece que ya pasó mucho tiempo, pero la política interna en Rusia se va moviendo y Rusia es muy grande, es el país más grande del mundo, que hay gente en muchos lugares que es incontrolable. Y entonces la única forma de mantener a la política interna bajo su control es ganando la guerra. Si no gana la guerra, si pasa, acaba ayer precisamente uno de los generales dijo que este año terminaría la guerra en Ucrania. Si no acaba este año, la posición política de Putin es cada vez más endeble. Entonces, por sus factores internos, es por lo que creo que puede ser derrotado, siempre y cuando se mantenga el apoyo a Ucrania, antes que por ninguna otra cosa. Algo de Lesher y Bach, dedicado segmento de mi programa, no lo acabé de leer nunca. ¿Tenías una cuenta en Blue Sky? Sí, tengo una cuenta en Blue Sky, pero tengo 40,000 seguidores en Twitter. ¿Sabes cuándo voy a tener 40,000 seguidores en Blue Sky? Amor sin barreras, eso. Qué mal nombre para West Side Story. Podría ser peor. Es cierto lo que dicen de que por cada litro de Coca-Cola que se desperdician de 10 a 30 litros de agua. ¿Cómo? Pregúntales, ¿no? ¿Cómo se desperdician esos 10 a 30 litros de agua? Si caen en la tierra, bueno, pues se van a los mantos freáticos. ¿Cuál es el problema? No se volatiliza el agua, no se lanza al espacio. ¿Qué 10 o 20? Son inventos que suenan bien. Entonces, como no los pongas en duda con el que te lo dijo, demostrar que son falsos es más problemático. Gene Kelly y O'Connor bailando juntos me dejaron embobado. Es increíble cómo se mueven de forma natural y con trajes. Tienen una en There's No Beast, no, en Singing in the Rain, tienen una rutina juntos que es cuando les están enseñando a vocalizar a los actores, porque es el paso del cine mudo al cine sonoro. Y ellos eran actores del cine mudo que ahora tienen que aprender a utilizar su voz para actuar. Y es el número de Moses proposes, his toes and roses, but Moses proposes erroneously. Wow, me lo sé de memoria. Y hacen una rutina, los dos bailando. Gene Kelly y Donald O'Connor con el profesor de oratoria. Es magnífica, es deliciosa. ¿Los videojuegos son un arte? No. En caso de que no, ¿cuál sería la diferencia con el cine? Que sí se considera uno. Que el cine tiene por objeto la transmisión de emociones y los videojuegos son juegos. Lo que hacen los videojuegos es incorporar elementos artísticos muy importantes que no se deben pasar por alto. La música que se está haciendo a veces para videojuegos es de nivel altísimo. El trabajo gráfico, el trabajo de diseño, el trabajo de relato de las historias. Pero su objetivo no es el disfrute artístico, su objetivo es jugar. Entonces, un videojuego que utiliza eficazmente el arte es maravilloso. No es en sí una pieza de arte, pero transmite arte. Pensaría uno que he jugado recientemente Monument Valley, por ejemplo. Estéticamente es maravilloso, es visualmente precioso, pero lo que tú quieres es que la princesa salga viva, resuelva el acertijo. Entonces el objetivo no es artístico, aunque el medio sí lo sea, ¿no? Creo yo. El nombre del poema dedicado a la gente común que leíste hace tiempo. No lo sé. No sé cuál. Laurel and Hardy fueron muy exitosos cuando pasaron del cine mudo al cine sonoro. De los pocos, fíjate, de los pocos que hicieron la transición eficazmente, pero creo que es porque ya habían hecho teatro. Stan Laurel venía del teatro británico. Stan Laurel era un actor de primera británico. Y además funcionó otra cosa. Fueron amigos hasta el final. Fueron muy buenos amigos, Stan Laurel y Oliver Hardy, ¿no? Yo creo que eso ayudó también mucho a que el dueto funcionara, porque había otros grupos cómicos que no se llevaban bien. Feliz por verte en vivo. Hoy es feriado en Argentina por el Día de la Bandera. Pues qué bueno que las lavanderas tengan su día, ¿no? Y las planchadoras.
Ah, no, no es eso. Sí, es un chiste malísimo, perdónenme. Discúlpenme, lo siento. Fui un loco. Vamos a ver, tenemos tiempo. Mira, he sacado adelante bastante de lo que tenía yo para hoy, lo cual me da un enorme gusto. Pero vamos a hablar un poco de la reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador. La reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador es un intento por someter al Poder Judicial a los designios del Poder Ejecutivo, o sea, del presidente. Ya no de López Obrador, pero sí de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué hay tres poderes? Esta es la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué se ha desarrollado en las democracias, sobre todo en las democracias presidencialistas? Las parlamentarias son otra historia, aunque en realidad solo dos poderes, el legislativo y el judicial, y el ejecutivo se desprende directamente de la mayoría legislativa. Pero en los países presidencialistas hay un órgano legislativo que expide leyes, un órgano ejecutivo que pone en práctica las leyes y las políticas del país, y un órgano judicial que verifica que todo se haga conforme a la ley, que no se infrinjan las leyes, ni siquiera por parte del Ejecutivo. Es decir, el judicial es la protección legal de todo el esquema del sistema nacional. Decía un juez español hace pocos días, hablando precisamente de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que los jueces son la última línea de defensa de los derechos del ciudadano. Dicho eso, en México es cierto, y no se puede negar, que ha habido una enorme connivencia del Poder Judicial, sobre todo de las altas instancias del Poder Judicial, Consejo del Poder Judicial o la Suprema Corte de Justicia, una sumisión al Ejecutivo y una connivencia con el Ejecutivo, y básicamente, salvo casos excepcionales, la Suprema Corte ha hecho lo que quería el Ejecutivo y el Ejecutivo ha ordenado lo que quería que hiciera la Suprema Corte de Justicia. La solución a esto es incrementar la independencia del Poder Judicial, ¿no cree usted? ¿Sí? Si el problema es la sumisión de un poder a otro, lo que tienes que hacer es darle independencia, poder y fuerza a para que sea efectivamente un contrapeso del Ejecutivo, con el Legislativo en medio, expidiendo las leyes correspondientes, pero leyes que tienen que ajustarse al precepto constitucional porque son secundarias a la Constitución, y por lo tanto tienes que tener un Tribunal Supremo o un Tribunal Constitucional que determine si una ley se ajusta o no a la Constitución. La Constitución es la ley máxima. Todo esto se supone. Bueno. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, ha decidido hace un tiempo que la gente quiere elegir a los jueces. Y yo que recuerde, he estado bastante al tanto de las exigencias de los ciudadanos en México, no estando allí, pero estoy al tanto de lo que pide la gente, ¿no? La gente pide el fin de la violencia, la gente pide apoyos al campo, la gente pide mejores atención a la salud, porque se ha derrumbado el sistema, había un sistema malísimo que ahora ya no existe, una mejor educación, mejores salarios, pero queremos elegir a los jueces, que yo recuerde no era una. Pero Andrés decidió que eso es. Bueno, ¿qué es la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué es el problema aquí? Es un órgano formado por 11 ministros y ministras que son el tribunal decisivo en México. Cómo se elige a estos 11 ministros es fundamental para entender la reforma. Entonces trataré de abreviar. Según el artículo 76 de la Constitución de México, el presidente, cuando hay una vacante en la Suprema Corte, el presidente propone 3. Propone una terna de ministros y el Senado, o sea, el Ejecutivo propone una terna y el Legislativo, en su Cámara Senatorial, decide cuál de los 3 debe cubrir la vacante. Y entonces, en un acuerdo o en un rejuego entre el Ejecutivo y el Legislativo, se nombra el nuevo magistrado de la Suprema Corte de Justicia.
El funcionamiento y las atribuciones de la Suprema Corte se detallan en el artículo 94 y en el 97 se estipula que las magistradas y magistrados de circuito y las jueces o jueces de distrito son nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal con base en criterios objetivos, es decir, con base en los méritos de la persona y no que me cae bien o es de mi partido. Dicho consejo se integrará por 7 miembros, de los cuales uno es el presidente de la Suprema Corte, 3 consejeros designados por la Corte, 2 consejeros designados por el Senado y 1 designado por el presidente de la República, y así todos intervienen en el nombramiento de los magistrados de circuito y los jueces de distrito. El judicial, por lo tanto, es un resultado primero del legislativo y el ejecutivo, y luego de los 3 poderes actuando juntos para nombrar a los jueces. Bueno, la iniciativa de López Obrador propone que vayan a elección los cargos de ministros de la Suprema Corte de Justicia, los consejeros del Consejo de la Judicatura, los magistrados del Tribunal Electoral Federal, los magistrados de circuito y los jueces de distrito. O sea, unos 1,600 cargos. A esto se pueden postular miles de abogados. La primera elección de todos esos cargos judiciales se realizará en junio de 2025. Y esto propone además una reforma el Consejo de la Judicatura Federal, que se va a dividir en 2, un órgano de administración judicial y un tribunal de disciplina judicial que puede sancionar incluso a los jueces de la Suprema Corte. O sea que la Suprema Corte ya no es el máximo tribunal, sino que hay una cosa encima de ellos, que es el Tribunal de Disciplina Judicial. De modo que la Corte no puede otorgar suspensiones de normas generales. ¿Qué fue lo que pasó? Hay una serie de reformas que hizo, de leyes que se expidieron a instancias del presidente por parte de la Cámara de Diputados, que la Suprema Corte decidió que no eran constitucionales y por lo tanto en lo que se determinaba cuál era lo correcto, hizo una suspensión de la aplicación de la ley preventivamente, precautoriamente. Y hasta en cuanto se resuelve el fondo de cada una de las impugnaciones. Si hay impugnaciones, suspendes la aplicación de la ley en lo que se resuelven los detalles. La propuesta actual de López Obrador, tan parte de la elección de los jueces, es que tú no puedes hacer una suspensión cautelar, es decir, las leyes se empiezan a aplicar en el momento que por más reclamos que haya en contra, se tienen que aplicar. Ya decimos, si el día de mañana deciden que si estaban mal, pues ya las quitan. Pero no se puede cesar la aplicación de una ley mientras no se dicte sentencia. Y esto quiere decir que no puede haber medidas cautelares. Y la Suprema Corte se reduce en dos miembros. Son 9 ministros en lugar de 11. Y la iniciativa establece que el Ejecutivo propondrá a 10 candidatos, la Suprema Corte de Justicia a otros 10, el Congreso 10, las 5 la Cámara de Diputados y 5 el Senado. O sea, que con mayoría en el Congreso que tiene el presidente y con mayoría que tiene y con los 10 que tiene como Ejecutivo, pues puede proponer a 20, mientras que la Suprema Corte puede proponer solamente a 10, y a partir de eso se obtendrían 9 ministros que serían probablemente más dóciles al presidente que los actuales. Porque ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué dispara todo esto? Pero como me interesaba tanto, porque estamos hablando... Vamos a ver esto, perdón que me adelanté y no lo estaba oyendo. Cuando López Obrador quiso militarizar del todo la policía en México, adscribiendo la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Suprema Corte le dijo que no se podía. Y esta es la visión de él. Pero como me interesaba tanto, porque estamos hablando de la Guardia Nacional, pues este es un asunto de Estado, hay una razón de Estado. Voy a hablar con 2. Y les voy a explicar. 2 magistrados ¿Por qué? De la Suprema Corte. Sentía yo que 3 estaban convencidos de que era necesario que la Guardia Nacional pasara a la Secretaría de la Defensa. Y hablo con los 2, uno por uno. Imagínense lo que significa esto. Imagínense. Poner por delante el interés general. Yo tengo otros datos. Tenga uno que pagar una cuota de humillación. O sea, que en el trato de igual a igual con otro poder, si el otro poder no se somete al primero, el primero ha sido humillado.
Es una bronca personal. Una cuota de humillación. Y lo recibo y les explico. Yo quiero nada más que sepan qué significa esto. Y ya les explico. Sí, ¿cómo no? Y agarro a la otra persona y lo mismo. Entonces, si son 3 y de estos 2, a lo mejor convencí a uno, ¿qué creen? Ninguno de los 2. Es en el único caso que he hablado, pidiendo que actuaran pensando en la gente. No es que actuaran pensando en la gente, que actuaran de acuerdo a lo que tú querías. Tú no eres la gente, tú no eres el pueblo. Esta es una alucinación que se le ha quedado a Andrés hace mucho tiempo. El pueblo soy yo. Es la única vez que te comunicaste en 6 años con el Poder Judicial. ¿Qué clase de gobierno hiciste, Andrés? ¿Qué clase de gobierno? Pues se trataba de la seguridad del pueblo. No. Y todavía votan. Y tenía Rosa Isela, no lo voy a dejar de decir, un desayuno con la presidenta. Y se atreve a decirle, la señora Piña, a Rosa Isela, pero si tú tienes que estar contenta, porque a ti te va a tocar manejar la Guardia Nacional, porque tú eres la secretaria de Seguridad. Fíjense. Claro que Rosa Isela, pues, es una mujer de principios. Pues no se trata de eso. Se trata de que estamos buscando un interés general. Entonces, por eso se necesita la reforma al Poder Judicial. Quedó claro, ¿no? Si el Poder Judicial no hace lo que dice el Ejecutivo, hay que reformar el Poder Judicial de modo que haga lo que ordena el Ejecutivo. Lo demás es cuento. Pero el pretexto es este. Vamos a recurrir, en este caso, al método democrático, que es el pueblo, el que decida, el pueblo soberano, el pueblo que es el que manda, para que los jueces actúen pues como servidores públicos, que no estén al servicio de una minoría o de un consorcio económico, financiero o de potentados. A veces se le traba la máquina muy feo al observador. A ver, esto es gravísimo. Supongo que, o supondría usted, sobre todo si no es mexicano y no conoce la historia, supondría usted que el observador ha presentado, por supuesto, pruebas abundantes de que están al servicio de oligarquías, de potentados, de consorcios, de todas esas cosas raras que se le ocurren. Pues son las acusaciones que siempre hace el observador. Esto lo ha demostrado, ¿verdad, el observador? No. ¿Ha demostrado que no les interesa a la gente, que no actúan en favor de la gente? No. Ha demostrado y ha dicho que no actúan de acuerdo a su capricho. Que estén al servicio del pueblo. Que Pobre pueblo. No le deban su cargo más que al pueblo, para que no sean empleados de nadie. ¿Pero de quién son empleados hoy? Si son electos por el presidente y el Senado. Es que lo está diciendo como si los empresarios de la Bolsa de Valores de México se reunieran para nombrar ministros de la Suprema Corte, magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Ministros. ¿Se ve el engaño que hay detrás de todo esto? Sean servidores públicos, siervos de la nación. Que son Esto los va a ayudar militantes mucho. del partido. Pues eso es, muchas personas están muy alarmadas en México por una reforma judicial que le quitaría atribuciones, poder a la Suprema Corte de Justicia, que pondría a la judicatura, a todo el Poder Judicial, al servicio de los caprichos del presidente o la presidenta, a través de una mayoría calificada que ahora tienen para hacer con la Constitución lo que se les dé la gana, y en este caso López Obrador durante todo un mes. Es decir,
Las cámaras de diputados y senadores toman posesión el 1 de septiembre y el Observador entrega el poder el 1 de octubre y se supone que va a cambiar totalmente la Constitución en ese mes, con la mayoría calificada que cuenta. ¿Es legítimo esto? Probablemente lo sea. ¿Es moral? Ni tantito. ¿Es razonable? Ni un poco. ¿Es bueno para el país? Difícilmente. Porque no se están erradicando lacras, se están fortaleciendo. Ustedes han sido serviles al Ejecutivo. ¿Cómo que ahora no lo son conmigo? Vamos a hacer las cosas de manera que sean serviles al Ejecutivo en lo sucesivo. Porque ahora pues igual se alborotaron porque no les cae bien. Es una bronca personal. No resuelvo el problema, no mejoro las condiciones de la impartición de justicia en México, sino que la hago otra vez de manera más clara depender del capricho de su señoría, el presidente o la presidenta de México. Y lo que estoy transmitiendo no es mi opinión personal, quiero dejarlo muy claro, es lo que he leído que dicen muchas personas que saben de leyes en México, muchísimo más que yo. Según el montón de canales prorrusos, Ucrania está perdiendo. Sí, llevan perdiendo la guerra desde febrero del 2022. Saludos desde Buenos Aires. Hola. Aparte del PSOE, ¿qué otro partido de izquierda representa fidedignamente la socialdemocracia? Pues todos los partidos casi todos los partidos socialdemócratas. El laborismo actualmente lo hace en el Reino Unido. Creo que el Partido Socialista lo hace en Francia, pero está en una situación terrible. El Partido Socialdemócrata de Scholz en Alemania, sin duda alguna, lo hace. Creo que el partido de Mujica y de Tabaré en Uruguay es un partido socialdemócrata. Es que somos la izquierda más numerosa del mundo, tenemos partidos en más países con más militantes que los comunistas y que los leninistas. Eso no lo soportan, lo odian. Pero entonces, bueno, en la mayoría de los países hay socialdemócratas que tienen principios y obviamente en algunos lugares hay socialdemócratas que son los pillos. Y ahí hay que ir contra de ellos, no por socialdemócratas, sino por pillos. ¿Cuáles son sus películas cómicas favoritas? Cómicas favoritas, a ver, La vida de Brian, pero por supuesto en primerísimo lugar. Probablemente Sopa de Pato, de los hermanos Marx. Blues Brothers, los Blues Brothers me parece una maravilla de la comedia. El otro de Monty Python, El Santo Grial, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada que le pusieron, Dios mío, qué nombre más horrendo. ¿Qué hay de gran comedia? Grandes comediantes. Pues no lo sé, pero la comedia blandengue estadounidense no me gusta mucho tampoco. No soy su fan. Entonces, me quedaría yo por ahí con eso. La comedia británica me gusta muchísimo, pero en cine menos, salvo Monty Python, en cine menos. Y de Estados Unidos, pues te quedas con los hermanos Marx, porque te quedas con los hermanos Marx. Es absolutamente indispensable. Quizás Una noche en la ópera todavía más que Sopa de Pato. Bueno, y hay una película que también es británica y que yo creo que está olvidada, que es El rugido del ratón, con Peter Sellers. Peter Sellers haciendo 4 papeles: la reina, el primer ministro, el guardabosque, y creo que hacía otro papel. Peter Sellers se especializaba en hacer varios papeles en la misma película. Lo hizo en Doctor Strangelove, que en España se llamó Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, y que no la considero una comedia. Esa me niego a considerar Doctor Strangelove una comedia, pero sí el rugido del ratón es una maravilla. Les cuento la premisa. Un país centroeuropeo del tamaño de una cáscara de nuez tiene una crisis económica por creo que algún producto o alguna cosa que tiene que ver con Estados Unidos. Entonces la reina, que es Peter Sellers, a instancias del primer ministro, que es Peter Sellers, le ordena al guardabosque, que está vestido con cota de malla medieval, que es Peter Sellers, que tome a los 3 o 4 de la Guardia Real, que no hay más, de este tamaño, y que invade Estados Unidos.
Porque dice que cuando los países que entran en guerra con Estados Unidos pues les dan muchas reparaciones y los ayudan a reconstruirse, como Estados Unidos hizo con Europa en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O con Japón. Entonces, en un barquito se van estos a invadir Estados Unidos. No me acuerdo qué pasa, que se hacen con una bomba atómica. Y se la traen de regreso al sitio donde por supuesto la reina está escandalizada. Te ordené que perdieras, que fracasaras, como que triunfaste, como que invadí Estados Unidos con éxito, no seas imbécil. Y entonces pues todo el mundo los corteja y los cortejan, todos los países, hay diplomáticos de todos los países en la frontera de este paisito de mierda, el ratón que rugió, pues se llama el rugido del ratón, the mouse that roared, para quedar bien con el gobierno de este pequeño país. Es absolutamente hilarante, es de las cosas más divertidas que he visto yo en mi vida. Y seguramente hay muchos más que no recuerdo. Seguramente hay muchas cosas que no recuerdo. Bueno, queda tiempo para hacer una cosa más y ya que la tenía yo preparada, pues vamos a hacerla. Que es el tema de las prisiones privadas, las prisiones como negocio. Y si me perdona, pero no lo tengo aquí a mano, pero vamos a meter aquí la introducción de las historias de horror del libre mercado. Hacemos esto y se grita la chica, y historias de horror del libre mercado. Las prisiones como negocio. ¿Cuál es el problema aquí? Desde hace muchos años, y generalmente, que probablemente ha ocurrido a lo largo de toda la historia, ha habido prisiones privadas. Es decir, el gobierno tiene que encarcelar gente y no puede construir estas prisiones y no tiene personal y la subcontrata. Entonces hay una empresa que es Rejillas S.A., que pone su cárcel y contrata personal de prisiones, que es una especialidad peculiar que no cualquiera puede cumplir, y se inventa políticas y consigue a los que le suministren ropa de cama y armas y ropa para los prisioneros y comida todos los días, y los contratan para que tengan una prisión privada. Y entonces pues les mandas a tus presos. No sé, yo creo que un adolescente, vaya a hacer el experimento conmigo y se los cuento luego. Un adolescente de 15 años, le presentas esto, mira, pues el gobierno tiene la obligación de mantener a los presos en unas condiciones humanitarias razonables, se busca reintegrarlos a la sociedad, no solamente castigarlos. En Estados Unidos se cree más en el castigo que en la regeneración, por eso tienen tanta recidividad, tanto reincidencia los presos estadounidenses. La gran mayoría de ellos vuelve a la cárcel en el plazo de 5 años, los finlandeses no. Pregúntese usted por qué, porque en Finlandia los tratan como personas, y sí se hace lo necesario para que se reintegren dentro de lo posible a la sociedad. Algunos reincidirá, pero las proporciones son delirantemente diferentes. Bueno, entonces, pero decirle a un joven, ¿a ti qué te parece? Ponemos una prisión privada. Y eso tiene que ser un negocio, ¿no? Sí, claro, tiene que ser un negocio. Es decir, que si se invierten 10, pues tienes que sacar 13 o 14, ¿no? Para que sea negocio, 30-40% de beneficios, sí. O sea que si el Estado pone la prisión y el personal y los insumos y los proveedores y todo esto, gastaría 10, sí. Pero si lo hace la empresa Rejillas S.A., el gobierno ya no tiene que darle 10, tiene que darle 14. Sí. Algo no funciona allí. Algo no funciona allí, y además, en estudios que se han hecho en Estados Unidos, Obama dijo que deseaba sacar, poco a poco, abandonar el uso de prisiones privadas, entre otras cosas por lo siguiente, porque son inherentemente empresas corruptas. En general, las prisiones privadas, según el Departamento de Justicia de Obama, ofrecen menos servicios correccionales, con mayor riesgo de seguridad y salvaguarda
para los prisioneros y para el personal, y no produce ahorros sustanciales. No puede producir ahorros sustanciales y aparte de pagar lo que tenías que pagar, tienes que pagar los beneficios, la rentabilidad, el dinero que ganan los accionistas. Para lograr sus ahorros, las prisiones privadas reducen costos y capacitación del personal. Con personal peor pagado y peor capacitado, no tienes una prisión que funcione como debe funcionar, tienes una prisión con más conflictos. Tampoco se necesita un doctorado en criminología para imaginarse esto. Hace más de una década, los investigadores descubrieron que las instituciones privadas pagan a sus oficiales menos, ofrecen menos horas de capacitación y tienen índices de presos personal mucho más altos. Es decir, hay muchos más presos por cada miembro del personal de prisiones. Lo cual también hace que los oficiales de prisiones roten a gran velocidad, es decir, que la gente no se quede en su empleo durante muchos años, sino que rápidamente se busque otra cosita que hacer, no sé, dentista de tigres o algo así, con menos riesgo. Y por supuesto hay más ataques entre los propios prisioneros. En Estados Unidos casi es un juego, ¿no? Que hoy si vas a la cárcel te van a violar, ya eso lo dan como un hecho, y vas a ser víctima de violencia. Eso, hombre, es que no. No es porque me robé una cartera, me van a violar y me van a romper la cara allí todos los días durante 5 años o 3 años que están en la cárcel, pues no me parece tampoco que sea un objetivo razonable y correcto. En Estados Unidos se ve de manera muy normal. O sea, ni dan ahorro y los riesgos que generan son inasumibles. Pero en Estados Unidos han proliferado las prisiones privadas. Y los dueños de las prisiones privadas además tienen una enorme capacidad de cabildear con millones de dólares a los legisladores para impedir que se eliminen las prisiones privadas y se pueda proceder a tener prisiones federales, estatales e incluso municipales, el calabozo municipal, por dentro de los municipios. ¿Para qué? Para hacerte cargo de los delincuentes de tu sociedad. Es una de las labores de gobierno fundamentales al garantizar la seguridad de la ciudadanía, es el encarcelamiento de aquellos que un sistema judicial correcto ha declarado que deben ser privados de su libertad y reorientados en una institución correccional. ¿Por qué nacieron las prisiones privadas en Estados Unidos? Por una de las estupideces más grandes que está padeciendo América Latina en general, América en general, como con la excepción de Canadá, que se salva, y no del todo ya, según me han contado. La calle donde estaban antes los heroinómanos ahora está llena de gente con problemas con fentanilo, la calle de Hastings, que es la que cruza la ciudad de Canadá, a la que suelo ir, porque ahí en la isla de enfrente vive mi hija y se me acaba de ir. Se me olvidan los nombres de todo, ya lo saben ustedes perfectamente. Pero el problema de América Latina ha sido repetir la guerra de las drogas de Nixon. Hay que hacer una guerra contra las drogas y entonces se criminaliza no solamente a los traficantes, sino a los consumidores. Te encuentran con un poco de droga para tu propio consumo y vas a la cárcel 2, 3, 5, 10, 12 años. Y con esa actitud se incrementó la población carcelaria en Estados Unidos de una manera tan brutal que fue necesario echar mano de las prisiones privadas. Tiene problemas pues gravísimos y no es el único lugar donde hay prisiones privadas. Según un estudio que leí, que ya no está actualizado, pero países que tenían prisiones privadas o pensaban implementarlas eran Brasil, Chile, Jamaica, Japón, México, Perú, África del Sur, Corea del Sur y Tailandia. Pero el sector está dominado por los países que tienen más prisiones privadas: Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. A mí me parece que es inaceptable y es una lección sobre el problema de las drogas. El problema de las drogas es que perseguirlo, en vez de tratarlo como un problema de salud, nunca va a resultar una solución correcta.
Obviamente el narcotráfico debe ser perseguido con la fuerza del Estado, cosa que el observador se ha negado a entender, pero debe ser sobre todo combatido quitándole sus fuentes de ingresos, es decir, despenalizando las drogas, cobrándoles impuestos a sus productores y generando ingresos para el Estado para proteger a la gente que quiere salir del consumo de drogas y que tenga sistemas de rehabilitación adecuados. Siempre habrá gente que sea insalvable y que sin embargo tienes que atender de alguna manera para que no sea una carga para su familia, para su sociedad, para que no sea un peligro. Pero la guerra de las drogas, entre otras cosas, provocó la barbarie de las prisiones privadas. Yo, francamente, no veo razonable y lógico que una prisión sea un negocio, que sea una empresa. ¿Y qué posibilidades tienes? Si como preso tienes pocos recursos contra la administración de la cárcel y contra los oficiales de la cárcel, cuando la cárcel es privada, no tienes ninguno. No tienes ninguno. Pierdes todas las posibilidades de hablar de frente con la misma institución estatal, con el mismo sistema estatal que en un momento dado decidió condenarte a la cárcel, a veces por un delito menor que puede comportarte 2 o 3 años de prisión. En España, por ejemplo, con 2 años de prisión, en tu primera falta no vas a la cárcel. Se considera que te va a hacer más daño 2 años de cárcel que 2 años de libertad condicional y libertad vigilada. Porque la cárcel, aunque la manejes de la mejor manera posible, tiene efectos deleterios sobre la personalidad de la gente. Y cualquiera de nosotros puede cometer un delito imprudencial que lo lleve a la cárcel. Un atropello, un accidente de automóvil, pasarte un alto con resultados funestos para las otras personas, desgraciadamente. Y lo que te espera es la cárcel. No pensemos siempre en la cárcel como donde hay los peores asesinos y los peores narcotraficantes. Entonces, pues es un argumento más para el tema de la guerra contra las drogas, pero mientras tengamos gente como el observador en el gobierno, pues eso no va a pasar. Se seguirá apoyando, permitiendo, aplaudiendo a los narcotraficantes, dándoles besitos a sus mamás y liberando a sus hijitos, y luego pidiendo que te pasen a los narcotraficantes para México para liberarlos y darles una medallota, como se hizo con un general, y entregarle el país a eso. Y luego ahora que alguien me dijera, porque esto yo no lo sabía, porque alguien me diga cuáles y cuántas prisiones privadas hay en México, porque me interesa enormemente. Bueno, Vancouver, sí es Vancouver, por supuesto, soy tonto, hombre. Sí, Vancouver, y era curioso, fíjate, Vancouver es de los lugares donde yo vi la máxima atención a las personas que están en situación de adicción a las drogas. Entonces tú venías en el autobús, yo vivía en un extremo, y para tomar el ferry para ir a la isla de Vancouver, donde está mi hija, pues tenía que cruzar el trolebús va por Hastings. Y no los veías. Entonces veías que estaba una chica con su ordenador portátil y 2 o 3 alrededor. Si hace esta, le roban el ordenador en cuanto mire para otro lado. No. Si alguien quiere uno, pues va y lo pide. Tienen sillas de ruedas motorizadas, los que han tenido problemas graves de movilidad. Tienen su pequeño huerto urbano. Había un huerto que se habían castigado por no usarlo porque habían cometido alguna barbaridad, ensuciado el huerto urbano. Fui al Museo de la Policía en Vancouver, pues, que es muy interesante, por cierto. Pues estás allí más o menos en esa zona donde están los drogadictos, pero que no te están asaltando, no son peligrosos porque no tienen las necesidades de hacerse con su dosis y de comprar su dosis robándole a otros que tienen los adictos en otros lugares, ¿no? Era muy raro. Y me dicen que ahora Hastings está, por supuesto, plagado con el tema del fentanilo. Pero América Latina ha sido destrozada, después de ser destrozada por la Guerra Fría, que fue culpa al mismo tiempo de la Unión Soviética y de Estados Unidos. No lo olviden eso nunca. Estados Unidos promovió las dictaduras, pero la Unión Soviética promovió
las insurgencias que facilitaron la llegada de las dictaduras, pero la guerra contra las drogas fue demoledora. Acabó con Colombia, ha destrozado Bolivia, ha destrozado México, ha generado dolor, muerte, sufrimiento, indefensión de la ciudadanía. Es una cosa verdaderamente horrenda que no debería ocurrir, porque si se usara la inteligencia en vez de utilizar la moralina. El jovencito Frankenstein, ese sí, es otro de los comedias que me gusta muchísimo. ¿Cómo se podría formar un partido político independiente en México con intervención del narco en complicidad con el gobierno? Sí, fácil. No lo dudo, pero no, lo que hay que hacer es un partido político independiente en México sin la intervención del narco, sin complicidad con el gobierno y sin caudillos. Una organización social de verdad. ¿Viste la película Yesterday que protagoniza Himesh Patel? Sí, me gustó mucho. No me gustó que metieran allí con calzador a Ed Sheeran, porque sobraba, de veras que sobraba. O sea, si no aparece Ed Sheeran, si no lo metes ahí en el guión, que es de esas cosas de, oye, contraté a Ed Sheeran, ponlo, y el guionista allí lo enchufó como pudo. Sin Ed Sheeran podía haberse hecho perfectamente la película, y la premisa es muy buena. Es una premisa de fantasía, ciencia ficción, beatlemaníaca, maravillosa. Hace años Vargas Llosa aboga por la despenalización de las drogas. Pues qué bueno, no puede ser todo, ni Vargas Llosa, que es un sujeto absolutamente despreciable, ni Vargas Llosa puede estar mal en todo. Tiene que tener alguna cosa buena. Seguro no patea gatitos, y eso también es muy bueno. Somos 234 personas. Me estoy despidiendo durante una semana, en realidad. No, entre 2 semanas. Yo regresamos con este bonito espacio el 11 de julio. Estamos de regreso con una invitada muy especial, que es Mary Wild Behavior, una etóloga especializada en perros que trabaja con protectoras, y que nos va a hablar de nuestra relación con los peludos, y vamos a preguntarle cosas como los perros peligrosos, que no creo que existan, creo que hay dueños idiotas, y sobre nuestra relación con los perros, nuestra comunicación con los perros, que los etólogos han desarrollado enormemente, mucho mejor que los psicólogos estos de escuela de pensamiento en lugar de uso del método científico. Siempre es preferible. Entonces, pues ni el 27 ni el 4 hay revista. Ya les contaré cosas, porque no quiero tampoco hacer videoblog en Londres, porque quiero estar a lo mío, quiero despejar la cabezota. Vamos a estar publicando cosas todos los días, como les he dicho, porque es importante. Y muchas gracias a quien me dice adiós. Alfonso Martínez me despide, Alejandra Rojas, muchas gracias. Dulce María González Guzmán, gracias. Aquí lo estaremos esperando. No deje de hacer periodismo de crítica. Pues no lo dejo de hacer, porque de todos modos se van a enojar conmigo. Últimamente tengo a gente muy, muy enojada conmigo, muy, muy enojada conmigo, y no saben ustedes cuánto gusto me da. Pórtense bien, sean buenos con la gente, salvo que la gente sea mala. Con la gente mala no sean buenos. Yo no llegué a esta edad poniendo la otra mejilla, eso sí pueden tenerlo absolutamente por cierto, y se los digo a muchos que se pasan de listos. Pero sean buenos con la gente, quiéranse mucho, bésense, abrácense, con la gente que quiere abrazarse y abrazarse con ustedes, ¿entiende? Y todo lo que sigue después de besarse y abrazarse, hasta el momento de decir, ay, ¿y ahora quieres cenar algo? Y mientras tanto, eso de que se porten bien, eso de que traten bien a la gente, eso que se besen, eso que se abracen, y eso de que ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos, pero siempre recordando que desde el mero principio ya no tenía yo reputación alguna, así que en realidad les estoy dejando muy poco para que lo hagan pedazos.